ejercicio, es un discurso para afuera, como uno actúa uno en la vida. Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a separar padre y pararí. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Sí, cargosudo. Dale, vamos a ponerla y vemos qué pasa. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. ¿Cómo estás, Fernanda? Onda, Juanchi. Muy buenas tardes, sapo. Buenas tardes, está bien para el señor @Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Nico Batalla, ¿qué tal? ¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes para vos, buenas tardes para Jorge Valmeri. Sapo, querido, ¿cómo andás, hermano? Hay tanto material que no sé qué hacer, y tengo finalmente, pero no menor, que presentar a el gran Switchermaster de las tardes de FM del Sol a través del canal de YouTube, el gran César Giacosa. Buenas tardes para todos. ¿Quién lo dijo? ¿No tendría que venir la frase primero? ¿Quién lo dijo? ¿Yo puedo adivinar? ¿Es un silencio? No, ustedes no pueden averiguar. No, a ver, adivinar. ¿Yo puedo adivinarlo? Bueno, Sin saber la frase. no. Juguemos. Ah, bueno, dame la frase. Voy a darle la frase. Es muy difícil sin la frase. Juguemos. ¿Quién lo dijo? Porque además, o sea, ni siquiera tiene que ser alguien que esté vivo en este momento. Podría ser alguien... Va, pero yo iba a decir, muerto. por ejemplo, Alain Delon. Qué lindo. Podría ser. ¿Dejás abierto el 097-441-443 Sí, claro. el chat de YouTube? Sí, porque hace referencia, Allen, a la que le hemos dado muchos minutos en las últimas semanas y meses, ¿no? Porque es un ciclo. Alejandro Fantino. Podría hablar... ¿Alejandro Fantino? Sí. Bien, perfecto. Me hace acordar a Fantino, porque podría hablar ahora de los griegos y de cómo se juntaban en el ágora y tenían esos grandes oradores como Pericles. Sí. A mí eso me encanta. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? 097-441-443. El que adivine... ¿Me repetís, a ver? Sí, ¿Vos? voy de vuelta, Capaz que incluso te arranco un poquito antes, Ajá. Ese ejercicio de la retórica me fascina. Me hace acordar a Fantino, porque podría hablar ahora de los griegos y de cómo se juntaban en el ágora y tenían esos grandes oradores como Pericles. A mí eso me encanta. ¿Quién lo dijo? La frase muy interesante. Mirá, están jugando del otro lado. Señalan a Jorge Valmeli, ¿sí que lo dijo? ¿El César también dice Jorge Valmeli? Por la admiración hacia Alejandro el Fanta Fantino, podría haber sido yo, pero no fui. Bien, perfecto. No. No. Perfecto. No fue Jorge Valmeli. Vamos a avanzar rápidamente. Fue otro integrante de esta mesa que también fue entrevistado por un medio gráfico de los importantes del país, El Observador, Juan Chuni, Sí. que tuvo una extensa nota para el diario El Observador con Nicolás Tavares ¿Y equipo? y equipo. Porque filman, sí, parte de la nota. Ah, bien, yo me Sacan perdí esa fotos parte. También. ¿Podemos Es verte? Guimarães, Sí. creo que es la fotógrafa. Qué lástima que te perdiste la filmación, Sapo, porque tiene algunos momentos muy lindos. Ah, Yo ¿sí? corté uno, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Mirá. Bien, mirá. Ese es Juanchi. A mí, Está cambiado. no Vayan al lo canal de pases, YouTube. a mí- no lo pases Vayan al todavía. canal de No lo YouTube pa- si no quieren lo pa- verlo. no lo pases Igual lo van a poder todavía. escuchar. No lo pases- La foto es muy buena. Sí. Salí con tremenda facha. No pasamos nunca la foto. O sea, otra creo que en foto. este momento Mucha gente me comentó tu pelo. que está mal.
Mucha gente me comentó tu pelo. No, porque en casa insisten que me tengo que cortar el pelo. Y en Canal 12 ahora también. En uno de tus trabajos también. Sí. Pero pará. No, le bueno, pegues, Juanchi. no, está bien, ahí sí, en ahí este está mo- bien. Yo te digo la foto de portada. Foto de portada, que estoy sentado en una escalera, yo hice la sugerencia, le dije, muchas bandas de rock tienen portadas de álbums sentados en las escaleras. Yo soy un rockstar, obviamente, digo, y me gustaría emular eso. Y eso fue un poco lo que... Y cuando te dijeron para aparte arriba un sillón. no sé si No, entendemos. esa es otra, esa es otra. Estás confundiendo notas que no tienen No, me nada. perdonaste la vida, ¿eh? Estás confundiendo notas que no tienen nada que ver una con la otra. Me salvó el clonazepam, si no, ¿sabés cómo estaba ahí? Estás confundiendo. Estaba todo el material Estaba preparado. todo el material Lo preparado. pusimos en el freezer. Claro. Estás confundiendo notas. Bueno, ya vamos a volver sobre esa nota eventualmente o no. En los momentos del año. Vamos, está bien. Sí. Vamos a ir por partes. Voy a pasar ese récord. Bien, perfecto. Porque lo que sea que vos tengas preparado, Sapo. No tengo nada más preparado. Ta, Después vamos listo. a pasar a otra nota que le hicieron a otro miembro de esta un mesa. ex comunicador. Es impresionante. Sí, Los sí. medios escritos apabullados por fácil desviarse. Absolutamente. Ahí está. Polo magnético entre... Ahí está la foto. Fueron las barras. Ahí está la foto, ahí está la foto. Hijos de Te puta. escribí la foto, Sapo. Dale. Pa, ¿Qué estamos viendo? No la tenía- Estamos viendo a Juan Chuní, Parado, Parado arriba de una suerte de Chesterfield individual, ¿verdad? exactamente. Chesterfield es un Sillón. sillón de cuero antiguo. Una Berger creo que es. Berger también Era podría una haber. Berger, bien, esa es Bien, la cosa que tiene bien. esa fineza que rescató claro, de... Una Berger. Bien, sí, esa es la cosa. O sea que, y bueno, A está ver, Juanchi ya. parado arriba con un vaquero, Fotún. un championes, un saco Sí. y una remera abajo, si no me Gran equivoco. saco ese. Alto Fotún. ¿Cómo nace esa nota? Pero- esa nota y, pará. All y Boys, la foto. All Girls Magazine. All Bien. Boys, All Girls Magazine. Exacto. ¿Qué es una revista de qué tipo? No conozco tanto la revista porque no estoy suscripto. Ajá. Pero creo que hacen muchas notas así. Creo que le hice una nota a Iñaki, por ejemplo. ¿Es para en su momento. ex British Schoolers? En teoría sí. Es para ex British Schoolers. Sí, supongo que sí. Pará, vos pará, sabés que yo porque- leí esta nota. El fotógrafo es un crack, Nacho Naón. Sí, es alta foto. Alto loco y alto fotógrafo. aparte. Sí. Yo leí Y esta alta nota. ficha el Nacho Naón. Lo Es de- podemos traer algún día acá. Es de los que, Ajá. yo le he hecho nota, él hacía notas aéreas, fotografía Sí, aérea. claro. Sí, Capo, es total. un capo. Yo- Colgado, ¿no? Perdón, una cosa, Jorge. Dale. Bueno, aparte no sabés, o sea, creo que la nota más profunda que me hicieron Eso es lo en que mi iba a vida. comentar. Yo he leído muchas notas porque como productor de este programa rastreo las notas que les hacen a ustedes. No por un tema de malicia, sino para ver cómo dejan parar el programa. Creo que no he Y visto por un una tema de nota. malicia también. Creo que no he visto una nota mejor hecha no solo a Juanchi, Declaraciones sino a un comunicador que esta nota. O sea, conocía la historia de Juanchi al dedillo, cuestiones familiares, cuestiones laborales, profesionales. Esta nota tiene un cariño arriba que no le he visto hacer a Sí. ningún otro periodista. Llamen a la persona que está detrás del All Boys and Girls, ¿cómo era? Magazine. Magazine y denle un medio para esa persona sola. Llámenlo, ya está. ¿Puedo hacerte un par de preguntas sobre la sesión fotográfica? Es el único integrante del British School La que verdad realmente, que, o sea, sí, tuvo retorno a la inversión que pusieron los padres. Salió, creo que, por ejemplo, en una de las ediciones, fue una nota a Marcos Galperín, por Mirá. ejemplo. O sea, es una buena revista. Entrevista a millonarios. Y a Juan Chile. No, bueno, entrevista a millonarios, punto. Pará. Hay algunas citas. ¿Qué pasa? ¿No me considerás que soy un millonario yo? No sos un millonario. No sos un hay millonario. Galperín. No, sos no, una persona que está cómoda. No lo sé, vos conocés la cuenta bancaria de Juan Chuní. No es un millonario. Contá el núcleo familiar, no lo cuentes a él solo. A mí O solo- tal vez sea un millonario. Digo, eso es una pareja pujante. Que solo tomo vino y me gusta caminar por mi mansión. Eso es claro. Bueno, Esa es la sí, pero realidad. por otro lado, pará. Como Darín, me doy dos duchas por día, dos duchas calientes. ya El soy resto, feliz. el resto es El una resto que boludez. Tenés que poner la cara, es parte de la profesión. Bueno, parece... vamos a las citas. Vamos a las citas. Hay una cita que es fenomenal, que es esta, que es un entrecomillado hermoso, que yo lo enmarcaría y lo pondría en algún lugar de FM del Sol, que dice, no tenemos el changüí de decir, hoy voy a la oficina pero no hablo con nadie.
o voy a hacer teletrabajo. Tenés que poner la cara, es parte de la profesión. Y parte de la profesión. Esto Y un es para primer marcar. plano. Y un primer plano de la cara. La cara. Del otro lado del vidrio se paran y aplauden. Señores, es así, ¿no? Uno tiene que venir aquí. Hay que poner la cara. Ya Sí, está. sí, sí, bueno, la cara. Es difícil disimular, Y la voz. ¿no? Bueno, Sí. pero ahora ya en la radio ya también es la Ya es cara, la porque cara, la gente claro. mira por YouTube. Sí. Dame la foto de Juanchi parado arriba del sillón, porque acompaña muy bien ¿Qué el pasó? texto. ¿No te gustó esa foto? Me encantó, esta foto me encantó. Me parece que Fue el momento en el que yo venía. Vos tenés una relación entre distante y próxima con tu entrevistador, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, a vos o a mí, que me encanta incomodar a veces gente en las entrevistas, por ejemplo, no me gusta incomodar tanto en ese momento en que te juntás con alguien que te va a hacer una entrevista. Entonces estás abierto a todas las preguntas, pero en el momento de las fotos, ahí empezás, pará, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, me gustaría sacarte una parada en el sillón. Dije, esta es la foto que no me tengo que sacar. Acá tengo que poner un punto, un límite, decir, no, ¿te parece? No, parado arriba del sillón. Pero es tan buen tipo el Nacho Nahón. Y fue tanto el cariño que le puso a la nota esa, que ¿sabes qué? Si querés me pongo en 4 arriba del sillón, Nacho, dale. yo creo, Juanchi, que el texto acompaña muy bien la foto. Hacé lo que quieras. Porque es como, mostremos al irreverente Juanchi que se para arriba de los sillones y acompañémoslo de una conducta, cita. claro. Tenía una mala conducta, No, moderada y de porque primaria. además si no hubiera estado arriba del sillón, no le daba el largo del cuerpo para el pedazo de texto que queríamos poner. Queda muy abajo. Claro. Pero quedó perfecto igual. Quedó perfecto, por el juego de la pared, quedó perfecto, La inútil espectacular. irreverencia y permitir que el texto estuviera, ¿no? A ambos lados. Quiero ir que aquí Short hubo Kings. un pienso en el texto. Pensando, y- yo texto y debería foto. agrandar esto, mandarlas a imprimir y empezar a colgarlas en el fondo, en el parrillero. Sí, Sí. claro. Y dame la de la tapa, ¿Eh? César, por favor. No sé si quedará La de la tapa. La de- un poco presuntuoso de más, ¿no? esa. No. Sí. Porque acá también, porque acá tiene que ver, es en la sesión de fotógrafo que te dice, va a poner ahí, reíte un poco. El momento dijo, pon una cara de Pancho. Y ahí es esta, se imprime. Pero lo cumpliste a la perfección. Mirá que a veces cuesta con los... No hagas caso. No hagas caso. No, Bueno, no necesito entres. acercarme a ver. No entres. Dos cosas esenciales para la mente, el estado de ánimo y el espíritu. Reírse y escuchar música. Jorge no quiere que entre porque después van a entrar en la nota de él y quieren que sean buenos. No, Obvio. le digo a Juanchi No sé, que no Nico, entre. sí, le digo a sí, Juanchi que sí. no Tengo entre. cara de Pancho, sí, pero. No, pero no. por eso La tengo un mejor gran foto saco, es- Tengo un gran saco. La mejor foto Sí, es la que obvio. está subida al ¿Eh? sillón. Es la de sillón es la mejor foto. Sí, sí. Es la más natural, aparte. Reírse y escuchar Es música. una pose que a vos te llevaba mucho a la dirección cuando eras... Bueno, me llevaron, sí. Porque me imaginé eso, como tenía que ver con el colegio, dije, este es el Juanchi en la previa esperando que la directora lo reciba porque se portó Con mal. cara socarrona. ¿Eh? Sí. Con cierta cara pero un poco socarrona, como cansado diciendo. también. Vos Otra cansado, vez. Otra vez. Ahora, ¿cómo la explico? La pelota para casa de Ya está, Sí. se acabaron las explicaciones. El rivales hermanos o rivales a secas, El País y El Observador, ¿no? O sea, Juanchi salió en El Observador, Jorge Valmeli, algunos ya lo llaman de otra forma a partir de esta nota, salió No sé a qué te referís. si escucharon la mesa de los galanes habrán estado atentos a... Jorge, vos te das cuenta de dónde estamos, ¿no? Y sí, Vos sos desde la vida absoluta. Les la, duele. la promesa Les duele, en, les en duele. franco ascenso, ya dejando de ser promesa, y yo la vieja leyenda. ¿Eh? Y a estos dos les duele. Y a estos dos les duele. Y a nosotros nos duele, porque no, ni una cosa ni la Les otra. duele, les duele. ¿Vos cómo te sentís con... Vos que sos un titulador, Jorge, ¿no? Ajá, sí. Vos sos la persona que titula, por lo general, en este programa y busca títulos que generen interacción. Fácil de Con- olvidarse, tiene un acelerador, tiene un embrague que funciona más o menos. Tiene un acelerador que soy yo, pero Sí. también tiene un freno que es Nico Que Batalla. es Nico Batalla. Nico está bien. A veces Nico Sí. mete el freno. A veces Nico mete el freno. Si vos tuvieras que titular la nota que te hizo Nicolás Lauber para TV Show, para Sí. Sábado Show, perdón, Ajá. ¿hubieras puesto este título o no? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el Jorge título? Valmeli, 2 puntos. Su amistad con el Piñe.
su llegada a Polémica de Canal 10 y la entrevista viral a Domenech. Está, pero todo eso es un título. Sí. Es como es lo Bueno, que acá es decimos casi hoy una sale bajada. genérico. ¿No? Hoy sale Hoy sale genérico. Hoy sale genérico. Hoy no tenemos. El no ajedrez sale- ustedes, sí, hoy sale genérico. dame tres No hay highlights. ninguna frase para entrecomillar, hoy sale genérico. Cuando Su amistad con el piñe. Mirá. ¿Cómo? Onda, no sé, el piñe. No, lo curtís mucho al piñe fuera de la radio. ¿O es una amistad más laboral? O sea, ¿van a pescar, por ejemplo? si vos vas a la nota, vas a ver por dónde agarró. Y si ese apelativo de la amistad es un poco exagerado Pero por parte del que vos tituló. utilizaste la palabra amistad. Nunca usé la palabra amistad. Nunca usé la palabra amistad. No, está, No sí. me rogaría la amistad de otra persona. Así arranca con toda la entrevista. Quiero aclarar una cosa, y es que no me parece mal ese título. Cuando vos entrevistás a un muerto, tendés a explicar pegarlo por qué a le hiciste alguien. una nota. Entonces, entrevistás a un muerto. Bueno, este muerto, palabras clave: piñe, polémica, entrevista viral. Jorge, pero yo. Domenech. O sea, yo haría eso. Si yo entrevisto a Jorge Valmeli, buscaría un título que quién es. Claro, para Entiendo la encuadrarlo. lógica. Yo entiendo Pero la en tu lógica. caso, Jorge. Entiendo la Te lógica. encuadraron entre el piñe y Domenech. Claro. ¿No? Ahí está, ese es el espacio en el que se mueve. esta persona. Comunicación, política, ¿no? Este es el espacio en que se mueve. Piñe, polémica, Domenech. Dale. Listo, ahí estás. Está bien, Ok. bien, Bueno. me encantó. Primera pregunta, ¿ya estás? Hay una encuesta ya en Si YouTube. Juanchi es millonario, sí, no. Sí. Ahí. Vayan a votar. La encuesta de César en YouTube. Juanchi es millonario, sí, no. Llegaste hace poco a Polémica en el bar. ¿Cómo te sumaste y te sentís por estar en el programa? De acá arranca, explica parte del titular, ¿no? Llegué a Polémica porque el Piñe me llevó cuando estaba como conductor. Siempre fue gran hincha mío. Me llevó a la mesa de los Te galanes. lleva un par de morenos a defensor y te lleva a Valmeli, a te lleva a Polémica. Valmeli a polémica. Sí, lo llevó, es así. O Uno sea, maneja el presupuesto que tiene, ¿no? el Piñe te llevó a la mesa y te llevó a Polémica. Vos sabés que después, de la producción de Polémica, me hicieron algunos apuntes de que tal vez no haya sido tan así. No. Tal vez no haya sido tan así. Que la idea pudo surgir de otro lado. Que la idea pudo ser capitaneada por la producción del programa y no tanto por su conductor, que Claro. tal vez se enteró ese mismo domingo que iba Jorge, ¿no? Fui la última gran gestión del Piñe. Ese lo dije en forma de chiste. No, no léelo, dijiste. léelo, Antes léelo, de irse. léelo. No se Ot- entiende el chiste, ¿eh? Otros dirán Sí. el último clavo que dejó, ¿no? Ah, ahora sí es un chiste. Sí, Está sí, bien. sí. ¿Ves? Con el Piñe, ¿de dónde se conocen? Acá viene el título, ¿no? De toda la La vida. amistad, claro. Del barrio. Pero así. Del vacilón. Nunca dije eso. Lo conocía como todo, como consumidor de medios. Perfecto. Ven que yo nunca Nunca se dio dique de nada, Nunca Jorge. me dediqué de ser No, amigo, ni íntimo, ni nada. Si bien Estoy- somos de estoy otras recibiendo generaciones, información llegó de a ser que- entrenador mío en el Sporting, en juveniles. Claro, nunca dije Medio eso. pata de crack. Nunca dije eso. Nunca Estoy dije recibiendo información de que tampoco habría tenido que ver con tu inclusión en la mesa de los galanes. Piñe. O sea, eso. ¿Ven? da la impresión de que O sea, fue una estuviste mamadería de acercándote a los gerentes equivocados. Era ¿sabes para los qué? otros gerentes. Ese es el empleado del mes. Esto es lo que quiere Ray Kroc. Salió a hacer un afilatio. Sí, al gerente equivocado. Mintiendo. Al gerente equivocado, claro. Lo entrevistó un periodista y él le dijo: yo le voy a mentir. Pero voy a quedar notable con el pibe. Además, mal, porque si dice que es el mejor jefe, como dice en una Sí. parte de la entrevista, que deja para los otros que de repente sí tuvieron que ver con sus inclusiones en estos medios. Yo creo que vos Son estás, también buenos jefes, pero el mejor es el piñe. Claro. Yo creo que vos estás llevando esto para un lado equivocado. Porque vos tenés que pensar las preguntas que a mí me hacen. estoy dando información, A mí no me Jorge. preguntaron. Contame qué opinás de los gerentes de Del Sol y qué relación tenés con cada uno. Pero si a mí no me es dijeron, el- hablame del Piñe. Claro, Con el pero si Piñe, uno ¿de es dónde el se mejor, conocen? Esa no fue hay, la no hay- pregunta. no hay tres mejores. Están tratando de Hay llegar un mejor. al piñe a través de vos, quizás. Tal vez sea esta la forma de que quieren conseguir una nota que no pueden conseguir. Claro, el piñe bueno. le está diciendo que no a Nicolás Lauber y dijo: bueno, A ver voy si- a través de Valmeli. Claro, a ver si consiguen una nota. Desarrollo, porque Valmeli no se da y que lo toda la vida. Lo conocía como todos, como consumidor de medios. Nunca tuve un acercamiento hasta que llegamos a Del Sol con fácil desviarse. Y me encontré con una persona como te la podrás imaginar. Mandabas muchos mensajes a segunda arranca. pelota, ¿no? Nunca escuché, yo Era un soy pelotero. transparente. Nunca fui un pelotero, no escuchaba. Me encontré con una persona como te podrás imaginar, humilde. Y como jefe es el mejor. Por eso es el mejor. O sea, es el mejor. Es espectacular. Porque no te hace un comentario vinculado a las cosas que salen al aire. Solo tiene cosas buenas para decirte. Sí, sí. Ahí lo conocí. Y conmigo el Piñe siempre fue muy mentor, dice la nota, me imagino que es mi mentor.
A veces El primer empleado del mes fue más rebelde No, muy que mentor, las declaraciones. Fue muy mentor. Muy mentor. Bueno, está bien, después cuenta lo que importa, que es cómo se conoce. Bueno, a veces le consultaba cosas para preguntar su opinión. Nada de lo que aparece ahí son conceptos que yo no haya vertido acá. No, y en, sí- en esta mesa yo siempre dije, ¿qué es lo mejor para un jefe? Que no se meta en el trabajo en el que haces. ¿Está mal ese concepto? ¿Está mal? Yo defiendo tu nota. Gracias, gracias. Pasa que otros, ¿no? Otros hubieran querido que yo, no sé, le pegara a mi compañero de trabajo. Nadie está pidiendo eso, ¿eh? Nadie está pidiendo eso. ok. Bueno, después viene, pues la verdad que yo me estoy enterando acá igual, porque cuenta el primer día en el estudio de televisión, Jorge. Y vuelve a hablar del piñe, sin que le pregunte por el piñe. No, te pasaste hablando del piñe. Siguió la línea de preguntas. La línea de preguntas vinculadas a Jorge Carlos fue extensa en esa nota. Bueno, en fin. ¿Qué? Cuando me llaman como invitado, le pregunto al piñe cómo es la dinámica y me dice: te voy a mirar y vos me haces un gesto, te doy la palabra para que no te asustes ni te pongas nervioso. Lo apuntaló. Y me daba el pie como si estuviéramos en la radio. Yo lo miraba, le hacía un gestito y me decía: ¿y vos qué pensás? Para la tele quedaba como que estaba recontra preparado, natural, y por dentro estaba medio cagado. Pero él me apuntalaba. Y él- Es muy duro todo. y en medio de eso fue agarrando un poco más de cancha. O sea que el piñe también te ayudó. Ser Ser el eterno Capaz que no agradecido tuvo que ver. no paga, ¿no? En esta nota, Bien, Jorge. el piñe Bien, Jorge. es el China de Donald Trump, ¿no? Más o menos. Había un gran interés por parte del entrevistador. ¿Cómo ves la de- campaña? No, el piñe, la verdad. Que ha arrastrado al mensaje. Voy a leer algunos mensajes. 097-441-443. Su amistad ¿Qué con ha el piñe, su arrastrado llegada al Meli? polémica de Canal 10 y la entrevista de Irala Domenech. Jorge Mameli. Bueno, Jorge, ¿viste cómo es, no? Si el piña es el Tinelli uruguayo, Valmeri sería su listo. Wow. Hoy en la mesa le faltaron mucho el respeto, lo trataron de Jorge Mameli, Ah, no, durísimo. dejó durísimo. todas las puertas abiertas. En fin. Está bien. ¿Qué? Bien, Jorge. De envidioso. Jorge, cuando vos estés nuevamente en un all inclusive, disfrutando, ¿tá? de la comida, de las Que instalaciones, te pague todo, por hacer eso. y Nico Batalla esté acá haciendo un nuevo libro, por ejemplo, para Nelson Fernández, ¿tá? Vos, Va a sacar un libro, Nelson. por eso. ¿Sí? Sí, Vas a sacó un con libros. libro. Sobre el serio. ciclo electoral. Pasó el dueño. ¿Cómo los presidentes llegan a su. ¿Cómo los presidentes llegan al poder? Algo así Ahí sería. está. Pasó el dueño de X Video, dijo que esto era mucho. Juanchi, vos sabés que la gente, ser agradecido no Sí. paga. No paga. Ese es el concepto. Sí. Sin embargo, yo valoro mucho ser agradecido con las personas. ¿No es la segunda nota en un mes que te hacen en el país? Hubo una que fue en domingo y esta es en sábado show. Es una sensación. el Impresionante. tipo. Esto es un Impresionante. killer Le quedan mediático. 5 días más de la semana Claro. para meter. Sí. La diaria, caras y caretas, nada. El ¿no? próximo va a ser el suplemento agropecuario como un ternero mamón. Bueno, sellaste tu destino, ¿verdad? Con esa frase. Vamos al recorte de Juanchi, puede ser. Bueno, César? sí, no sé qué hago. Sellaste tu destino con esa frase. La venganza para es un Juanchi, plato que se come caliente, porque estamos en vivo. para Juanchi, evidentemente ser agradecido es ser mamón, eso es lo que él acaba de dar a entender. Para mí ser agradecido es algo muy valioso y por eso yo, este video que vamos a pasar ahora de la entrevista que le hizo Nico Tavares ahí en El Observador, yo valoro mucho las palabras que dijo Juanchi sobre el sapo en este video, pero bueno, capaz otros lo interpretan de otra forma. A mí me pareció un gesto muy tierno. César, ¿podemos verlo? Esta dupla de conductores, bueno, y el vínculo, porque obviamente no es lo mismo ser amigos como lo son, además compañeros de trabajo, ¿cómo han logrado llevarlo y mantenerlo también en el tiempo como lo han hecho? Y bueno, porque el sapo debe tener ganado algún lugar en el Monte de los Olimpos, con los dioses, con jarras de vino rebosantes, así, y banquetes pantagruélicos con todo lo que a él le gusta. Yo creo que su personalidad y parte de su personalidad, que es calma, tranquila, que es dócil,
ha permitido que durante todos estos años funcionemos muy bien y bueno, salvo alguna calentura puntual, que siempre fue del lado del sapo por cagadas mías, porque yo en ese sentido soy lo contrario. Igual siempre nosotros nos conocemos de que tenemos 6 años, entonces siempre supimos que esa es la forma en que nos movíamos. Porque a la vez yo siento un gran respeto por el sapo, por su forma de ser, por su inteligencia, por su cultura, todo, y después por su bonomía, por cómo es el tipo. Entonces, la verdad que era una pregunta, un desafío, ver si eso que se daba como amistad podía congeniar y trascender en el tiempo, y lo hizo, me parece, porque los dos nos divertimos mutuamente entre nosotros, ¿no? Poné Friends Will Be Friends. Friends Will Be Friends. Para mí es una ternura esto. Me encantó. Yo cuando lo vi, la verdad que me es el emocionó. momento, ¿quién te dice, no? Sí. ¿Te gustó? Se trató de dócil igual, ¿no? Sí. Pará, no la gastes ahora. Esta va a ser la canción de arranque. No la gastes ahora. Esta va a ser la canción de arranque. Pará. El sapo es muy dócil. El sapo es muy dócil. No, la verdad que el Bonomía. sapo... hemos triunfado porque lo tengo abajo de la plata. El sapo no se queja, yo le hago de todo. Lo someto. Era obvio que el hijo de puta de Nico Batalla se iba a detener ahí justito. Una cosa que dije, a ver, no sé si ustedes están de acuerdo, que no quedó cortado, es que pocos reconocen en el sapo a veces su faceta de humorista, que es excelente. ¿No? Capaz que la desarrollo en el ámbito privado. No, pero yo creo que cada vez te vas soltando más acá fácil. ¿Ah, sí? Sí, bueno, perfecto. He visto que estás avanzando hacia nuevos horizontes. A los 70 exploto, decís. No. A los 70 vas a explotar literalmente. Sí, como un sapo. Sí, Como la canción de muy arranque lindo, de hoy es para Queen, se llama Friends Will Be Friends. Es una canción muy tierna que habla sobre la relación entre Juanchi y el sapo. ¿podemos no hablar sobre mi relación con el piñe. Podemos hablar de la nunca me adjudiqué ser amigo. Podemos hablar de la bonomía de Jorge Valmeli ahora, que a Nunca me pesar adjudiqué ser su amigo. ¿Te das cuenta que, mirá, fueron dos notas de la amistad, ¿te das cuenta? Sí. Que hablan de la entrañable amistad que tiene Jorge con el piñe Nunca me adjudiqué y esa la amistad. entrañable amistad que tenemos entre Sapo y yo. ¿Quiénes son más amigos? Y no, bueno, o sea, es verdad, no por podría tiempo- definirlo acá. Yo creo que es una encuesta. En este Otra momento encuesta en de la eso. global. Encuesta. ¿Quiénes son más amigos? Sapo y Juanchi. Juanchi, la verdad que los años de O casa Jorge y como una Jorge. relación. O Jorge y Jorge. La de César, la encuesta de si Juanchi es millonario o no la damos por terminada Sí. porque 87% que Bueno, sí. bien, hay gente que es inteligente, que entiende. Sí, ¿qué tenés para decir de Queen, de Friends Will Be Friends? No, Sapo? bueno, amigos son los amigos, Carlin Calvo, Pablo Ramos. Exacto, ¿Qué sí. decir? Sí, Más sí. que eso. Aunque suene. Bueno, algo de comedia política, ¿les parece? De campaña. Campaña. Hubo conferencia de prensa en el anexo del Palacio Legislativo, hoy sobre el mediodía, en donde el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Manini buscando la suya. le sugirió al gobierno, podemos usar esa expresión, le sugirió al gobierno que declare la emergencia nacional por seguridad durante 120 días. Y en ese contexto fue que presentó también una batería de medidas para 12 medidas. atacar holísticamente. La vamos a leer ahora. ¿Quieren primero escuchar el momento en que Manini pide por esta declaración de emergencia Sí. nacional por seguridad? Vamos a verlo y escucharlo, obviamente. Este es el actual Sapo, porque me acuerdo que la semana pasada hubo igual un anuncio Sí. de que iba a dar El medidas. No, Estado ese es de- el anuncio. Declarar el estado de emergencia nacional en seguridad pública. En el compromiso por el país de 2019, firmado por todos los partidos políticos de la coalición republicana, se estableció declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la Ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República.
La propuesta que presentamos incluye medidas que, aunque en algunos casos puedan tener precedentes en las políticas actuales, se presentan con un enfoque más profundo, coordinado y eficiente, buscando un impacto real y duradero. Los últimos acontecimientos... Bueno, ahí está Manini haciendo esta sugerencia, hablando de que estaba en el compromiso por el país, esta declaración, diciendo que ante el indicador más preocupante, que es el de los homicidios, dijo, siguiendo con las estadísticas, de acá el 1 de marzo habrá 200 uruguayos más asesinados, y pensamos que no podemos darnos el lujo de esperar hasta el año que viene, tenemos que actuar de inmediato, es que propone esta declaratoria y a continuación hizo una enumeración de las medidas que tienen que acompañar esta declaración, ¿no? Estos 120 días de estado de emergencia con operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana. Cada una de estas propuestas tienen, digamos, una argumentación. No sé si quieren que entre cada una. Damos los titulares. Los titulares y si alguna si nos quieren llama la hacer atención, te pedimos. Perfecto. En algún momento habrá que traer algún cabildante para que ahonde un poco más, pero designar títulos. ¿Sí o no? Sí. Te lo dejo para después. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Sí o no? Si hay que traer un cabildante por este tema. Ok, dale. Porque tengo mis opiniones. Bien, a ver. Operaciones de alto impacto para desmantelar redes de narcotráfico. ¿Sigo? Sí, claro. Obvio, sí, Blindaje fronterizo contra el crimen organizado. Establecimiento de corredores seguros y puntos de control en rutas y zonas estratégicas. Doble clic. Doble clic ahí. Corredores Perfecto. seguros. Fundamento, dice en el documento que hicieron circular. El objetivo es interrumpir de manera efectiva el flujo de drogas y armas hacia y desde los centros urbanos, debilitando las redes criminales. Propuesta: crear corredores seguros en rutas estratégicas utilizadas por el narcotráfico, con la instalación de puntos de control permanentes equipados con escáneres de alta tecnología y equipos caninos especializados. Estos corredores serán monitoreados continuamente y se implementarán operativos sorpresa en rutas secundarias conocidas por el tráfico ilícito. Ok. Dale, seguimos. 6. Acciones de inteligencia avanzada para optimizar operaciones de seguridad. 7. Activación de fondos de emergencia para la seguridad pública. Plata, money. Dijo que obviamente iba a hacer una derogación fiscal extra para poder implementar estas medidas, lo dijo en la conferencia. 8. Reintegro inmediato de efectivos policiales a funciones ejecutivas. O sea, aquellos que están como administrativos, que vuelvan a la calle. Se acabó el pase en comisión de gente del Ministerio del Interior, vuelven todos a la calle. Acá sí les abro, digamos, le hago un doble equipo, dice disponer el pase a funciones ejecutivas, llegando como mínimo al 70% del total de efectivos del Ministerio. ¿Y cuántos hay hoy? No tengo ni idea. Pero bueno, poner así. Era un dato relevante. Bueno, pero sí, pero uff. Sí, donde haya 68 se pincha un poco la medida. No, bueno. No debe haber, debe ser otro número, ¿no? Dale. Sí. 9. Traslado y reclusión de delincuentes peligrosos en condiciones de máxima seguridad. Bien. Construcción de cárcel de máxima seguridad. Un clásico de Manini, podemos decirlo a esta altura, ¿no? Sí, dale. Esta propuesta. 10. Formación y capacitación avanzada para potenciar la efectividad policial. Dale, sí. Implementación de tecnología avanzada para reforzar la seguridad pública en el 11. A ver. 11. Bueno, ok. ¿Qué sería tecnología avanzada? Claro, ¿no? digo, Cámara ¿qué sería distinto al Shot Spotter y al... Un dron con un 45 agarrado. No estás tan lejos, Jorge. ¿En serio? Adquirir por excepción vehículos aéreos de vigilancia no tripulados. Drones. Entre paréntesis, drones. ¿Tiene el 45 atado? De alta autonomía, capacidad de detección y equipamiento óptico y térmico de evaluación con precisión, operable en redes para el empleo en vigilancia, orientación de operativos urbanos, control de rutas y apoyo en emergencia. Después también pide para adquirir escáneres móviles, portátiles, plegables, para que sean usados en puntos de control y rutas. Equipamiento de detección de largo alcance fijos y móviles, como radares terrestres, cerco de fibra óptica, etcétera, etcétera, para operaciones de frontera. Bueno, ¿y 12? Y 12, finalmente, fortalecer la conexión entre comisarías y vecinos, que también es una vieja prédica de Manini y de Cabildo Abierto. Era una prédica, no sé, de todo el mundo. Era una prédica de la calle Pou cuando asumió el gobierno. Sí, es una prédica que le preguntás hoy a alguien del Ministerio del Interior y te va a decir, sí, mejoramos la conexión entre la policía y los vecinos. La línea del gobierno ha sido que mejoraron las comisarías, el trato humano con los vecinos, yo qué sé.
A mí me parece que es interesante, podemos ir al sí o no de traer un cabildante o no. Sí. Vieron que Orsi salió ahora con esta nueva línea, ¿no? Cada tanto cuando hace sus apariciones, mete alguna. La que está metiendo ahora es, no sabemos en qué rumbo está la seguridad. Unos te dicen en la coalición que estamos bien y otros te dicen que hay que declarar la emergencia en seguridad. Que capaz que es una caricatura eso, ¿no? Pero si vas a hilar un poco más fino, es cierto que tenés un discurso que es, este gobierno va a ser el primero que le va a entregar al siguiente mejores números en seguridad. Y hay otra línea que hubo una línea que fue la de Gandini de que hay que sacar los militares a la calle. Maní tiene la línea de declarar la emergencia en seguridad y todo esto que venimos hablando. Es un abanico, me parece, en degradé. Vos tenés al Partido de Gobierno, al Partido Nacional, que está a cargo del Ministerio del Interior, por ende a cargo de la seguridad, si bien allí también hubo colorados participando. Sí. Entonces, bueno, desde el Partido de Gobierno son los más defensores de la gestión de seguridad, poniendo sobre la mesa. Lo importante son los números y los resultados. Bajaron la rapiña, bajaron los hurtos y de alguna manera se mesetearon los homicidios. ¿Tá? Ese es el discurso oficial. Sí. Después tenés el discurso de los colorados, que en competencia electoral ahora con los blancos, Ojeda, ¿no? Dice, bueno, en seguridad yo creo que se han hecho algunas cosas bien, pero hay que hacer bastante más de lo que se ha hecho. Y su vía, que está con Ojeda, es mucho más crítica, ¿no? Y del otro lado y después pasas a Cabildo Abierto, que a 2 meses de una elección nacional te propone implementar una emergencia nacional por 120 días, ¿no? Lo que suena mucho a una apuesta electoral. Sí, a ver, respecto a eso, es verdad que esta puesta en escena de hago la conferencia, presento el documento, enumero las medidas, parece ser claramente en el marco de la campaña electoral. Cabildo ha sido crítico con el manejo de la seguridad durante todos los años y de hecho ha insistido con que el gobierno está omiso en cumplir con el compromiso por el país en esa parte en la cual iba a declarar la emergencia. Eso es verdad, pero no proponer y hacer una conferencia a 2 meses de la elección. Por eso estaba, o sea, no te estaba contradiciendo. Lo que digo es que es verdad que esa prédica de hay que declarar la emergencia por este tema, que tampoco queda muy claro bien qué implica. ¿Cuál sería el factor decisivo, el factor tan distorsivo con los problemas de seguridad que venimos teniendo, que para mí vienen siendo sistemáticos, pero no son altisonantes, ¿no? O sea, no hubo nada que estuviera totalmente por fuera de lo que estamos viviendo en los últimos años. Entonces, no hubo un episodio de inusual brutalidad que llame a que de pronto, a 2 meses de la elección, tú pretendas declarar una emergencia de seguridad que implica toda una batería de medidas cuando estás en plena campaña electoral. Entonces, suena mucho más a una estrategia electoral que a una propuesta seria. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos a 2 meses o 3 meses de ver cuál es el próximo gobierno, ¿no? Y porque aparte, y perdón, Nico, con esto termino, porque aparte el enfoque que viene teniendo el gobierno, la estrategia que viene teniendo el gobierno a partir ahora de que Martinelli está en el Ministerio del Interior, pero también del protagonismo que está teniendo Diego Sanjurjo, eso es lo que ellos llaman la estrategia dual, que es la estrategia interinstitucional, que por momentos también se planteaba del Frente Amplio en gestiones anteriores, y que de hecho ahora hay autoridad del Ministerio del Interior en una convocatoria organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo de cómo enfocar la seguridad en los países latinoamericanos con el tema, sobre todo del narcotráfico, y el enfoque que viene promoviendo el BID es ese, el de interinstitucional, ¿no? O sea, el enfoque dual, interinstitucional, o sea, que no es básicamente una medida de un shock represivo, una contraofensiva o una avanzada de seguridad al estilo Bukele contra el narcotráfico. Perdón, ahí el dato es que los interruptores de violencia, este programa Cure Violence, viene por el lado de justamente de un acuerdo con el BID. O sea, es desde ahí que se plasma en la realidad uruguaya. Pero el argumento ese de que Cabildo, o sea, está en campaña, ¿no te anula todo? O sea, ahora Delgado sale con una cuestión antimafia. Yo podría pararme en el mismo coso y decir, ahora en campaña se le ocurrió
una cuestión antimafia. Yo- El Frente Amplio viene con, no sé, su propuesta de seguridad. Ahora se les ocurre. Para, el seguridad. frente no es Es la gobierno. oposición, no tiene otro rol. Yo que sé, Cabildo avisó esto. Acordate la interpelación que hubo a Heber que le retiró el respaldo. O sea, fue la primera interpelación que tuvo este gobierno donde un ministro no salió con el respaldo Está bien, completo. pero vos tenés que hacer propuestas. Cabildo viene jodiendo con la seguridad Perdón, hace rato. Vos Yo tenés que le doy hacer la propuestas carta. de seguridad, seas gobierno, y aún así porque corresponde. Estás en una campaña electoral, Por eso, hiciste una claro. gestión y decís, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué más puedo proponer? Y alguien te va a decir, ay, no lo hiciste. Y bueno, no lo hice. Lo estoy proponiendo ahora. Las cosas se van ajustando o se van avanzando a medida que pasa el tiempo. Lo de Cabildo es distinto. No está diciendo, tenemos toda una batería de medidas de seguridad a implementar. Está diciendo, vos, hoy hay que decretar ya la emergencia nacional y hay que poner todo el Ministerio del Interior, recursos y dispositivos para hacer una contraofensiva contra el narcotráfico por 120 días. ¿En base a qué evidencia y qué tipo de resultados vamos a obtener? Más muertos seguro, ¿no? Eso te olvídate. Más violencia también. O sea, vas a tener una espiral de violencia si vos pretendés. Ni que hablar que vas a tener o sea, todo lo que significa el abordaje de este tipo de operativos de seguridad en barrios donde no viven solamente narcotraficantes, ¿no? O sea, y que vos vas a tener permanentemente accesos cortados, rutas cortadas, controles varios, bueno, en fin. Y esto te lo proponen ahora, en el medio de una apuntes. campaña electoral. En este lunes de matices, claramente Manini aprovecha la rimbombancia de pedirle o sugerirle al gobierno de que declare el estado de emergencia en seguridad para también generar cierta atención sobre las propuestas que ellos tienen en materia de seguridad. Si él simplemente hace una citación... Pero eso es una estrategia electoral. Es una estrategia, Sí, yo creo claro, que claro. utiliza la emergencia en seguridad para decir, nosotros tenemos esta batería de medidas. Bueno, por eso, estamos todos de acuerdo que es eso. Está bastante marcado, me parece. Pero es como todo lo que vos veas de acá a octubre. Está bien, O sea, pero... en este caso hay un ejercicio retórico de decir, esto no solo te lo prometemos para después del 1 de marzo, sino que se puede estar haciendo ya. Pero me parece que es parte de ese ejercicio retórico de campaña, Bueno, y pero que por no eso, cambia una postura que ellos ya tenían. Es porque un no es que ellos ejercicio se están dando retórico. vueltas. Es un ejercicio retórico que de alguna manera está bien, es interesante porque apura al gobierno diciendo, bueno, la principal preocupación ahora de los uruguayos es la inseguridad, porque ya dejó de ser otros temas, la salud, el empleo, bueno, perfecto. Yo le voy a decir a todos los uruguayos que podemos en 3 meses hacer una avanzada contra el narcotráfico. Listo, punto. Me pongo al frente de la imagen más urgente contra la inseguridad. Pero eso es muy distinto a otras discursos digo, que se dieron. pero yo lo que dije es, como estrategia electoral está buena, me parece que es correcta, digo, no puedo, y ahí voy a lo mismo, ¿tenemos que enfrentar a un cabildante por esto, por el tema de la emergencia? No, porque no es serio. Pues lo que estás haciendo es, bueno, si querés podemos hablar de la estrategia electoral, pero no voy a entrevistar a un tipo para hablar de 12 medidas que nadie va a tomar de acá al próximo 30 de octubre. Perdón, meto una más en la Porque nadie le va a dar... o sea, esto siga. Manini tira, siga. Le va a mandar un documento a la calle y nunca nadie le va a responder. Esos fuegos de artificio está lleno. Pará, hay una dimensión más que no estamos teniendo en cuenta, que es cómo lo apuran a Álvaro Delgado y a la fórmula cada vez que presenta una idea. ¿Por qué no lo están haciendo ahora? Bueno, esta lógica, ¿no?, de Manini entra en esa dimensión de, bueno, ya que tanto dicen, ¿por qué no lo hacemos ahora? Bueno, sí, nosotros estamos diciendo hacer algo ahora, no esperar a que pasen las elecciones. Ahora. Es ahora. Pero además, y en esa lógica se entiende lo que hace Cabildo. Pero además, para mí tiene, desde el punto, no estoy valorando las propuestas en sí mismo. Que van a ser las propuestas que Cabildo va a presentarle a la ciudadanía en octubre. Sobre dos cosas que me parece que son astutas desde el punto de vista político. Uno es sobre las diferencias que ellos tienen dentro de la coalición, donde ellos dicen, bueno, acá hay un ejemplo, vamos a ir juntos todos después de octubre, pero acá hay un ejemplo claro donde nosotros tendríamos otro perfil. Y miren cuál sería este perfil, ¿no? Este son el tipo de, esto que vos decís del enfrentamiento y cómo el efecto que podrían tener las medidas si se aplicaran tal cual las está estableciendo Cabildo. Bueno, ellos están diciendo, nosotros somos así y en seguridad vamos a trabajar así, y después, aparte, tenemos el programa que va por otro lado, pero nosotros trabajamos así. Y me parece que entonces es atractivo para que ellos llamen sobre ese perfil que tendrían.
Entonces, está. A mí me interesa. Desde el marco Es la de campaña, carnada. como todo. Es la como carnada. todo. A Es la mí- carnada. A mí me interesa. Pero es como carnada. Presentaron 12 propuestas, perdón. Dale, sí. Delgado, con respecto, más allá que tiene un programa que es más amplio, respecto al tema del bono educativo, que requiere presupuesto y esto Alta también. carnada, alta hizo carnada. lo mismo, con 2 propuestas. No 12, dos propuestas. O sea, entonces tampoco. No me parece muy distinto. No, a mí lo algo que me parece esperamos, distinto que es que vos esperamos que suceda en una campaña. No, Peor es el silencio, no tener propuestas. porque vos decís, yo te voy a proponer un bono educativo para el próximo gobierno. Está. Sí, bueno, todo lo que sea una medida o varias medidas de promesa que puedan llegar a tener alto impacto, ¿no? Pues yo no, esto tiene alto impacto, pues yo, bono de $6.000 para las 2 que... bueno, vamos a hablar de educación a partir de lo que dijo Delgado, vamos a hablar de Delgado. Eso es más viejo que el agujero del mate. Yo como digo, acá la pantomima superó todo, porque vos haces una conferencia de prensa y lo que estás pidiendo es que ahora se decrete la emergencia de seguridad para los próximos 120 días. O sea, estábamos interpretando de pronto una con Wesley Snipes, ¿no? Y pasamos a Macbeth, ¿viste? Subimos la calidad de la obra y de la actuación a decir, no, emergencia nacional a decretar ya. Bueno, pero si eso es demagógico, lo era cuando este gobierno propuso decretarla. Yo qué sé, ahí me parece que se blindó bastante Manini al decir, bueno, esto estaba en el compromiso por el país. Decretar la emergencia de seguridad estaba, ¿por qué no se hizo? Que lo que pasa, no se hizo para mí, porque tiene 2 interpretaciones distintas. Cuando vos agarrás el gobierno a decretar la emergencia de seguridad, ¿cómo se leía? Se leía el Frente Amplio me dejó la cosa tan mal que me tengo que meter en una emergencia. Claro. Decretarla ahora, es decir, fracasamos tanto que, así como dijimos antes que había que decretarla, ahora seguimos en el mismo lugar. Por eso ahora no se decreta, porque es admitir un fracaso. Sí, o sea, ahora Manini recoge la emergencia Claro, que en su momento le tiraron al Frente Amplio para tirársela al Partido Nacional. Claro, pero además siendo consistente en que lo estuvo reclamando durante todo el periodo. Sí, no que es siempre ahora, lo hizo. Claro, no es ahora, se dio vuelta y estaba todo sorprendido porque Manini estaba re contento con el Ministerio del Interior. No, le pegó todo el tiempo. Fue más crítico con su vía. Fue el más crítico con su vía. No quiero dejar pasar porque en estas medidas no aparece algo que a la que hizo mención Antonio Romanelli. Antonio Romanelli es el asesor en materia de seguridad de todas las horas de Cabildo Abierto, ¿no? Desde que se creó Cabildo Abierto. En una entrevista en el canal 6 de Durazno, hablando justamente sobre las medidas que proponía Cabildo Abierto, introdujo un tema que creo que ningún candidato ha hecho, que es el tema de los prestamistas colombianos, ¿no? Y cómo ahí hay una dimensión de la delincuencia que no se está tomando en cuenta y que hay que atacar. Hay una excelente nota de Karen Parentelli para el que pasa sobre estos prestamistas colombianos. O sea, cayó una red en Tacuarembó, ahora cayó una red en Artigas. Cuenta cómo funciona el gota a gota, ¿no? Eso que te prestan plata y día a día te van cobrando, y que también te venden electrodomésticos y celulares, te venden todo. Y Romanelli ahí, vamos, César, ¿lo tenés ahí? Vamos a escuchar a Antonio Romanelli, Canal 6 Durazno, el video, sí. Usted cargue tranquilo. Le preguntaron sobre, porque en Durazno operan los colombianos, no operan en todo el país, o sea, la nota se llama De las Piedras a Artigas. Le preguntaron sobre qué medidas había que implementar para mejorar la convivencia en algunas localidades, mejorar la seguridad, y Romanelli decía lo siguiente. Pero yo me quiero referir más que nada al fenómeno de la inmigración. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y aquí no estamos hablando de xenofobia ni nada, pero ¿a quién le damos el estatus de refugiado en el país? Y nosotros estamos proponiendo revisar un poco ese estatus de refugiado, porque estamos teniendo gente en el país que no es conveniente por sus hábitos. Hay un ejemplo de prestamistas, los colombianos prestamistas, el préstamo gota a gota, etcétera, que hay un caso acá en Durazno, y están en todo el interior, y nos llena de preocupación eso, porque es gente que sí, está bien, está trabajando, ¿no? pero también hay un poco de extorsión en todo eso, ¿no? Y nosotros en el fondo no sabemos si toda esa gente responde a un cartel de fuera del país y me están fidelizando clientes para después colocarle otro producto que no sea el dinero, ¿no? Entonces tenemos que revisar un poquito eso para proteger a nuestra población. ¿Entendieron el concepto de Romanelli? Sí, claro. ¿No? Él está hablando de que
prestamistas colombianos que operan en nuestro país, en el fondo quizás sean punta de lanza de un cártel que como avanzada... Primero te prestan plata, después que le des plata te dicen, bueno, ahora me tenés que vender merca. Algo así. Ponele. Y por eso hay que revisar el estatus de refugiado de algunas personas que entran a Uruguay, porque podrían en realidad ser narcos encubiertos. Y eso lo propone Romanelli y seguramente lo vas a proponer en campaña Cabildo Abierto. Porque él dice en un momento que esto no roza con la xenofobia. Porque esa taja dice, cuidado que acá no estamos hablando de... Pero después habla de revisar el estatus de refugiado. Claro, pero no dicen mejorar las medidas contra el narcotráfico, dicen revisar las porque medidas para los refugiados. Si vos lees la nota de Karen, muchas de estas personas que llegan a Uruguay en realidad podrían ser objeto de trata. Es decir, llegan con otras promesas. O sea, llegan a Uruguay pensando que van a conseguir trabajo y terminan... En el mercado del ¿no? Del préstamo ilegal. Es un tema súper complejo. Sí, claro. Puede ser polémico lo que propone Romanelli, pero es la primera persona que plantea el asunto. Hay que ver si desde una óptica acertada o no, de revisar la forma en que el estatus con la que entran los inmigrantes a nuestro país, porque eventualmente podrían ser narcotraficantes encubiertos. Saliendo del mundo Manini, la propuesta de Delgado de ese premio económico por terminar la educación, la vamos a conversar con Renato Operti, un experto en educación, para ver qué nos dicen desde el mundo de la academia sobre esta carnada, signo de pregunta, de la campaña de Delgado. Ya volvemos con eso. Fácil se impone. Fácil desviarse. La propuesta del bono licial lanzada por el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, puso cuestión educativa en la campaña. La iniciativa propone un premio económico de 80.000 y 160.000 pesos para los estudiantes que culminen en tiempo y forma quinto y sexto de la educación media superior. El planteo generó, por un lado, beneplácito por poner foco en un problema importante del país, pero también una andanada de críticas de distintos especialistas que con mayor o menor énfasis, según el caso, cuestionaron la utilidad e inclusive la filosofía de la medida. Vamos a conversar con una de las voces de referencia en el debate educativo en los últimos años. Nos acompaña el sociólogo Renato Operti. Renato, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, siempre es un lindo reencuentro estar con ustedes acá. Y bueno, y tener la posibilidad de como bien decía Juanchi, Sapo, de agendar el tema educativo, ¿no? Yo creo que quizás la principal virtud en que tuvo la propuesta fue de contribuir a posicionar la discusión educativa y naturalmente bienvenido el debate de ideas y tratar de que el Uruguay entienda el sistema político que el tema educativo es prioridad si queremos tener una sociedad más inclusiva, de mayor convivencia, de mayor bienestar, más igualitaria. Si no atacamos en profundidad el tema educativo va a ser muy difícil, hablamos el otro día con el Sapo, digo. Yo creo que ahí está el gran debate del país, es decir, cómo reposicionar el debate educativo de manera de avanzar el sistema político y social más o menos con base de acuerdos para los próximos 10, 15 años, ¿no? Ese es el gran tema. Es interesante, ¿no? Seguramente muchas de las personas que están escuchando te conocen, otros no. Venís de una familia política, los Operti, vinculada al Partido Colorado, te has especializado en temas educativos, trabajás y has trabajado en distintos organismos internacionales, tenés una experiencia de conocer muchos modelos educativos también de otros países. Y aparte, en la campaña pasada estuviste y fuiste uno de los tantos fundadores de DUI 21, un colectivo diverso, ¿no? Y propositivo para abordar el tema del debate de la educación. Pasaron prácticamente 5 años, estamos nuevamente en una campaña electoral. Desde aquel escenario de proponer y de los candidatos o del sistema político de escuchar y después de pasar a gobernar, pasando lista, ¿cuánto hemos avanzado en estos últimos 5 años en la discusión educativa y en los resultados educativos? Bueno, sí, yo creo que tú mencionaste Edu 21 y siempre a uno cuando hablan de Edu 21
como ser parte de ese equipo formidable de gente que trabajó ahí, siempre queda uno de 21. Qué lástima que el sistema político no logró apuntalar a Edo 21 para ser una herramienta que sirviera para que coadyuvar el cambio educativo. Le queda a uno esa sensación, ¿no? Cuando Edo 21 planteó su propuesta de reforma integral, ustedes estuvieron presentes en el 2018, ahí había como una esperanza de que había un cambio de tipo integral que el país iba a encarar. Y eso da la respuesta a tu pregunta en este sentido. Yo creo que no se puede decir que el país no avanzó en algunas discusiones, en algunos desarrollos. Creo que eso sería entrar en una cuestión de unos y otros pensando que las cosas no avanzaron o avanzaron totalmente. Me parece que eso es una discusión un poco mezquina. Poco mezquina, inconducente y poco analítica y poco reflexiva y sobre todo muy poco generosa con las generaciones más jóvenes, que es donde tenemos que poner la mirada. Yo creo que el país no avanzó en la reforma integral que planteaba Edo 21, la transformación integral que Edo 21. Porque Edo 21 planteaba un esquema de transformación integral, ¿se acuerdan? Que era repensar los contenidos educativos, el para qué y en qué uno educa, cómo lo hace, el régimen de gobernanza, la gestión, el apoyo docente, el trabajo con los alumnos, la evaluación, el financiamiento de la educación. Si ustedes me preguntan si hubo un avance integral en el proceso de transformación, a nuestro criterio, a nuestro humilde criterio, no lo hubo. Pero mencionaste algunos puntos que sí, en los que sí avanzó este gobierno. Sí avanzó, sin duda. El esquema de gobernanza. Capaz que me dirás, algunos se avanzó, digamos, en la forma, no en el contenido, yo qué sé, unificar la primaria y la secundaria. En realidad se llegó hasta noveno grado, pero vos entendés que en realidad, si escarbás un poquito, no se avanzó. Sapo, yo creo que lo planteaste, es decir, se avanzó, por ejemplo, en un enfoque por competencias, que es un enfoque que básicamente, para ponerlo claro, significa la capacidad que uno tiene de integrar diferentes conocimientos para responder a desafíos. Ahí el país avanzó. Hay un esquema de competencias que más o menos está alineado con lo que en el mundo se discute en competencias. Competencias personales, competencias sociales, competencias ciudadanas. Ahí el país hizo un avance importante y creo que eso no hay marcha atrás. Que es extender este enfoque, ¿no? Porque ya estaba presente. Ya estaba presente en algunos niveles. Claro. A ver, en el mundo, nosotros hemos estado trabajando en la UNESCO en educación. En el mundo la mayoría de los países han avanzado, tanto el sur global como el norte global, como se dice hoy día, en enfoques por competencias, en diversidad de contextos y regiones. Eso es un avance importante. El segundo, el que vos mencionaste. Ahí tenemos un tic. Ahí tenemos un tic. El otro avance importante es en tratar de trabajar una educación de tipo integral. Esto es una educación de 9 años que se va de primer año de primaria a noveno, que viene a ser el tercer año de media, para ponerlo claro para los oyentes. Eso es un avance desde el punto de vista de una educación más integrada que trata de romper con uno de los principales problemas que tiene Uruguay, que es la expulsión, no la deserción. La expulsión que se opera en la educación media y que fundamentalmente tiene que ver con el tránsito entre primaria. Hay dos situaciones de expulsión, en los primeros años de media y después del tránsito de la media básica a la media superior. Ahí el país avanzó. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Y voy a decir talón de Aquiles para no decir talón de Aquiles, porque si no me sale, después me agarra Darwin y nuevamente me agarra con ese tema. A ver, ahí lo que decimos, que el esquema de funcionamiento de la ANEP siguió bajo la educación anterior. En vez de pensar una educación integral que implicaba primaria y media trabajando mucho más juntas, sigue funcionando el sistema educativo ANEP primaria, secundaria, educación técnica, formación docente. Entonces vos tenés ahí un desacople entre un enfoque que nos ubica de cara a lo que el mundo hoy está discutiendo en educación y una gestión y un régimen de gobierno de educación que a nuestro criterio es obsoleto. Entonces ahí tenés un ejemplo. Pero perdón, en esa transición que tanto se habló en el 21 en su momento, me acuerdo. Sí. Hacer una transición suave de la primaria a la secundaria, no espantar a los gurises cuando pasan de un maestro a 50 profesores, ¿no? Pero hubo transacciones en el medio, hubo que hacer política en el medio. Y esa política incluyó, por ejemplo, no dejar sin horas a profesores. Pero me explico, o sea, cómo aterrizar una reforma en la práctica. Pero ¿Vos eso cómo lo evaluás? Porque mucho de eso impactó en lo que tenemos ahora. Claro, ¿cómo aterrizás una reforma que no te la denaturalice la reforma? A ver, acá hay que hacer una distinción conceptual. Estamos hablando de transformación y no de reforma. Reforma es cuando uno ajusta y perfecciona lo existente. Transformación es cuando uno pasa de un estadio A a un estadio B y que implica un cambio en un conjunto de dimensiones, como hemos hablado, gobernanza, gestión, contenidos, etcétera, interconectados. El problema no es, por ejemplo, en este caso concreto que vos decís. Vos podés mantener perfectamente en esa educación de primero a noveno grado una modalidad de organización del conocimiento por asignaturas. De hecho,
varios países que trabajan en un enfoque por competencias de innovadores, sigue manteniendo un esquema. No es que el cambio esté en asignaturas, más o menos asignaturas, sino está en que vos generes espacios de integración de los saberes. Donde, por ejemplo, el docente de literatura puede trabajar con el de ciencia, o el de matemáticas, o el de deporte, o el de lengua. Y eso es lo que yo creo que la transformación está lejos de lograr, que es un espacio de diálogo entre saberes, que es un espacio docente y que tiene que ver fundamentalmente, Juanchi Sapó, con darle más tiempo al docente en el centro educativo, lo se llama el tiempo pedagógico, para que trabaje con otros docentes, colaboren, aprendan unos de otros, trabajen con los alumnos. Hoy en el mundo ya no se habla que el docente implementa una apuesta educativa, se habla de que el docente, como educador, y el alumno trabajan colegiadamente, producen conocimiento, validan conocimiento, son hasta socios, se llama hasta partners, en inglés se habla mucho del coagentes o copartners, porque tiene que ver con la construcción que hoy día la educación es muy distinta. Entonces, lo que la transformación tiene, los centros María Espíndola han avanzado en unas cosas de este tipo, porque los centros María Espíndola, que hay 60 en todo el país y que hace una buena noticia para el país, han logrado trabajar más personalizadamente la educación, más de conexión del alumno con el docente, más horas de tutoría. Las tutorías son fundamentales. Los países que más progresan en educación son aquellos que destinan más horas en su presupuesto a las tutorías. Las tutorías son modalidades de empatía y de relacionamiento personal entre el educador y el alumno, fundamental, porque hoy por hoy lo que hay en educación en el mundo es una revalorización del alumno como persona. Lo que el COVID nos mostró, que dejar de lado los aspectos socioemocionales en el aprendizaje es un error. Porque todo conocimiento que vos movilizás hoy en la entrevista o que moviliza cualquiera de nosotros, tiene que ver con la conjunción de los conocimientos que tenemos, de las habilidades que tenemos para expresarnos, pero también de nuestras emociones, de nuestros valores. La tutoría es que nadie quede atrás. Que nadie quede atrás y que se mantengan en el pelotón. Exacto, y que se busque eso, Juanchi, que se llama el traje o el vestido a medida de cada alumno. Personalizar no significa individualizar la educación, significa que en un espacio colectivo vos lográs llegar a las necesidades reales de aprendizaje del alumno. Y ahí el Uruguay tiene una ventaja muy importante, porque el Uruguay tiene, en América Latina, es de los países que ha logrado más avances en lo que llama la UNESCO el derecho a la conectividad gratuita en educación. Porque el Uruguay tiene avances, como ustedes los han registrado muchas veces, en conectividad, no solamente en conectividad, con Ceibal ha tenido avances en cuanto a acceso gratuito a plataformas, a recursos, a contenidos educativos, a formación. Bueno, con esa base podría el Uruguay, y de hecho Ceibal hay gente trabajando en esa línea, podría potenciar la inteligencia artificial para hacer un soporte del alumno y del educador para avanzar mucho más en personalizar la educación. Pero para volver a la estructura que tenemos ahora, hoy en el Uruguay, y más allá de los centros María Espíndola, ¿qué se necesita como para poder hacer lo que vos estás planteando? Es decir, es más el centro de tiempo completo, es más horas pedagógicas, es más que los profesores o el cuerpo docente que está en un centro permanezca por muchos años en un centro, entonces vos tenés que cambiar eso de que las asignaciones de hora de pronto va a hacer rotar mucho a los cuerpos docentes. ¿Qué es lo que necesitas para vos poder encuadrar un tipo de educación como la que estás planteando? El Uruguay tiene un tema central que, más allá de los esfuerzos que han hecho diferentes administraciones de gobierno de todos los partidos, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, no ha logrado revertir una situación que tenemos hace 20 años y que PISA lo registra muy bien. Que no logramos mejorar en aprendizajes significativos en la lengua, la ciencia y la matemática. Y hago un agregado. Se cree que ese problema es de los quintiles más bajos ingresos, y es un error. El problema de los aprendizajes del Uruguay es de todos los quintiles. O sea, estamos estancados en toda la sociedad claro, con el tema de aprendizaje. Con lo cual, estamos descuidando que el problema también de los bajos aprendizajes es un problema de la clase media. Porque lo asociamos solamente a las clases, a los sectores más vulnerables, que de hecho es más explosivo porque hay un problema de desafiliación, hay un problema más agudo todavía, pero el problema de los aprendizajes que tenemos en Uruguay es muy grande. Entonces, para nosotros, lo más importante es que el Uruguay invierta en las estrategias de enseñanza, de aprendizaje que sean más efectivas para que todos los alumnos, con independencia del contexto en que viven, independientemente de sus capacidades, puedan manejar solventemente la producción de la lengua oral, escrita, pueden aplicar las matemáticas a problemas de la vida real, pueden tener un conocimiento de la ciencia
razonablemente integral que le permita entender en el mundo en que vive, que le permita entender que vivimos en un mundo donde estamos insostenible en cuanto a la relación con la naturaleza, que implica un cuidado mucho mayor de la naturaleza, que implica mucho mayor atención a nuestros estilos de vida. Entonces, eso es lo que Uruguay tiene que hacer. Y para eso Uruguay tiene que hacer, al igual que el Uruguay tuvo la capacidad históricamente, ¿no? Para mostrar y para no cejarlo políticamente en el sentido de la discusión educativa. Uruguay tuvo algunos puntos de inflexión fuertes en ese sentido. Vos mencionaste, Juanchi, fue cuando Germán Rama, cuando presidió la ANEP, dijo, bueno, el Uruguay para avanzar en atacar los problemas de pobreza, ¿se acuerdan que Rama hablaba de la reproducción social de la pobreza? Y Rama decía, porque a veces nos olvidamos que esto se decía hace, en el año 1984, 85, Rama en sus estudios, que hizo ya por los 90 también, mostraba que 2/3 de la reproducción de los hogares en Uruguay caían en los sectores más vulnerables. Entonces dijo, para lograr revertir eso hay que hacer dos cosas fundamentales. Hay que universalizar la educación inicial, el esfuerzo aquel de 4 y 5, que después los gobiernos sucesivos del Partido Nacional del Frente siguieron en esa línea y se llegó a 3, y escuelas de tiempo completo para los sectores más carenciados. Eso fue un punto de inflexión en la discusión educativa. Otro punto de inflexión fundamental en la discusión educativa fue el CEIBAL. El CEIBAL fue el que nos conectó con el mundo en tecnologías y que nos abrió el mundo. Hoy viajás por el mundo y te muestran CEIBAL. Es un orgullo cuando vas por un lugar en África, en Asia, en América Latina, en Europa y te dicen CEIBAL, Uruguay tiene CEIBAL. Ahora, el punto de inflexión nuestro hacia el futuro es dar el salto a los aprendizajes. Y para eso necesitamos tener lo que hemos llamado un pastel pedagógico, un GACH pedagógico, que hermanado con CEIBAL sean las dos palancas que le permitan al Uruguay decir, bueno, de acá a 10 años el Uruguay logró mejoras significativas en las bases fundamentales de lengua, ciencia y matemáticas. ¿Cómo sería un pastel pedagógico? Sería poner a trabajar a educadores fundamentales. Los educadores son la base fundamental de todo proceso educativo. A neurocientistas que Uruguay tiene. A gente vinculada a inteligencia artificial que Uruguay tiene. En CEIBAL hay especialistas en otras áreas. A ciencias sociales. A filósofos, porque también hay que trabajar este tema desde el punto de vista de la filosofía. Para trabajar juntos en testar. Y necesitas muchos... También necesitas estadígrafos, necesitas gente que sepa mucho de estadística, de metodología. Uruguay tiene, en el UDELAR, en las universidades privadas, tiene gente de primer nivel en metodología. Basta mencionar un ejemplo muy conocido. Fernando Figueira es uno de los principales referentes en metodologías de ciencias sociales en Uruguay. Esa gente, ponerla junta, a testar y observar cuáles son las mejores estrategias que podemos tener para que un niño del sector más vulnerable pueda aprender a leer y escribir. Y pregunto, ¿no está eso testeado en el mundo? Está testeado, por ejemplo, Francia tiene un centro que se dedica a eso. ¿Y por qué no hace como el pastel que trajeron el pastel a Uruguay? ¿Por qué no traen el Instituto Francés a Uruguay? Bueno, por eso es lo que estamos proponiendo, es armar... ¿Cómo se llama el Instituto Francés? Se llama Centro Nacional de Investigación y Experimentación. ¿Se puede hacer lo mismo que se con el pastel? Se puede hacer algo parecido. Se puede hacer algo parecido para que el Uruguay dé un salto en aprendizaje. Si queremos, ustedes han hablado de los temas de convivencia, de seguridad, de inclusividad. Ahí está la base. La base está ahí. Entonces tenemos que destinar los fondos de inversión. El Uruguay tiene que para mí hacer 3 inversiones fundamentales. La inversión pedagógica que hicimos. Eso tiene que ser acompañado con la inversión docente. Porque hay que formar a los docentes en las metodologías y las herramientas que permitan al país dar un salto de calidad en aprendizajes. E inversión social para apoyar a las familias que necesitan, que no es quizás una compensación solamente monetaria, es también apoyo desde el punto de vista de la protección social, es, por ejemplo, extender la alimentación escolar y la educación media, es otras cosas que hay que pensarlas, pero ciertamente esa tríada, inversión social, inversión pedagógica, inversión docente, para dar ese salto de calidad. Y para eso necesitas, lo que ustedes han hablado una vez, centros educativos mucho más empoderados, mucho más con capacidad de tomar decisiones, con comunidades de aprendizaje estabilizadas o estables, o sea, no eliminar esa idea de que el docente pase de un lado para otro, que esté en un centro y que tengan horas para trabajar. Bueno, acá que mucha tengan gente dice, tiempo ¿cómo puedo hacer esto si me sacaron horas de coordinación? Claro, por eso tienen que tener más horas. Yo creo que cuando se habla del tiempo pedagógico, no es solo tiempo para los alumnos, es tiempo para los docentes. Tienen que tener tiempo para pensar, para estudiar, para testar, para compartir, para conocer, para intercambiar entre ellos. Esto mismo lo dijo Renato Operti en el 2018-2019. Exactamente esto mismo, Operti o otras personas que integraban el 21. A lo que quiero ir es que muchas de esas cosas no se hicieron. Entonces, por más que estamos hablando de una transformación educativa, muchas de las estás cosas dando a entender que lo que entendés es medular para generar mejores resultados
no solamente en aprendizaje, sino también en evitar la deserción, el abandono. Expulsión, digan expulsión. Es verdad que vos no te gusta la deserción, te gusta... No me gusta, lo expulsamos del sistema, no es que me guste, ¿viste? Es generar este tipo de comunidades educativas, generar este tipo de centros donde se piensa la educación para poder reformar. María Espíndola va en esa línea. Los centros de Espíndola van en esa línea, o sea, pero mucho más asentados. Y también, ¿sabés qué, Sapo? También la capacidad que tenga el centro de abrirse a la comunidad. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de educación formal y no formal? ¿Por qué un joven que está en la educación secundaria o en la educación técnica pueda ir a un espacio de arte, de recreación, de aprendizaje de educación no formal y que sea parte de la currícula? ¿Por qué tenemos que pensar en la educación secundaria y técnica separadas, cuando en el mundo la tendencia es que los jóvenes tienen que tener una formación técnica universal también? Es decir, no trabajemos más centros de UTU o centros de secundaria. Trabajemos centros de educación de la adolescencia y la juventud. Demos el paso. Y capaz que podemos tener campus educativos, donde los niños, yo imagino campus educativos del nivel inicial al nivel de formación docente, donde trabajen juntos. Ahora vamos a hablar de este tema y de otros temas, y de La Plata también, porque es un tema, sí, es un tema. Pero vamos a hacer una tanda. Solamente te quería comentar alguna cosa nomás, que justo unas consultas que le había realizado el propio Robert Silva, ¿no? Porque sí, se ha mencionado últimamente el tema de la alimentación, y me respondía, bueno, hemos aumentado al doble la comida en los adolescentes, llegamos y habían 7 liceos de tiempo completo que incluyen 3 comidas diarias. Este gobierno va a terminar con 65, UTUS y liceo de tiempo completo con 3 comidas diarias. También me decía que las modalidades del tiempo... De los tiempos extendidos, ¿no? O sea, más horas de clase. Con este gobierno llegó en total, en educación media eran 70 centros, este gobierno va a terminar con 110, lo que significa un aumento de 41% en 5 años, ¿no? O sea, está comparado con gestiones anteriores y está de alguna manera poniéndose también la cocarda de decir, bueno, pero ahora estamos avanzando, estamos mejorando. Es que nadie puede decir con un mínimo de análisis y de seriedad, y te diríamos de ética, decir que no ha habido avances. Ha habido avances. El problema no es la modalidad del tiempo, eso es si eso realmente es utilizado de manera de impactar los aprendizajes. ¿Por qué el Uruguay? ¿Por qué tenemos aprendizajes estancados? ¿Por qué tenemos niveles de aprendizajes en las comparaciones internacionales que no se ajustan? ¿Lo hablamos después de la tanda? Que no se ajustan al nivel de desarrollo del país. Sí, por supuesto. Es fácil desviarse. Estamos hablando con el sociólogo Renato Operti sobre educación. Hemos repasado bastante, ¿no?, lo que se ha hecho, lo que se debería hacer. Pero voy a ir a la pregunta concreta, que fue la introducción también a esta entrevista, sobre la idea, la propuesta de campaña de Delgado de dar estos bonos para los alumnos de los 2 quintiles de menores ingresos, de entre 80.000 y 160.000 pesos para aquellos que culminen en tiempo y forma 5º y 6º de la educación media superior, que generó, bastante ruido en esta campaña. Por ejemplo, un socio de la coalición como Pablo Mieres le parece una mala solución esta del bono, del premio a los alumnos de menores ingresos por terminar en tiempo y forma. Te pregunto, ¿hay experiencias de medidas como esta en el mundo, ¿no? Premios por acreditación. No, yo creo que lo que a veces lo que ha habido y hay es algún tipo de estímulo económico para promover la participación y la asistencia escolar. Por ejemplo, lo hizo el programa Bono Escolar en Brasil, bajo el gobierno de Lula, que después se mantuvo en el tiempo histórico. Es decir, que tiene algún impacto en la asistencia y puede llegar a tener un impacto en el egreso, pero no tiene un impacto claro, evidenciable en mediano plazo en el egreso y en los aprendizajes. O sea, no hay evidencia de que el estímulo... Yo creo que el tema del estímulo económico de la propuesta de Delgado, de Álvaro Delgado, me parece que tiene el problema de que en Uruguay, no lo veo solamente en la propuesta de Delgado, lo veo en varios planteamientos, de creer que el problema del Uruguay es el egreso de la educación media. Cuando el egreso de la educación media es el resultado de un sistema que no funciona, o sea, el bajo egreso de la educación media. Cuando ustedes ven que hay un 50% que no egresa, que esos valores son del 80%, son valores mucho más altos en los quintiles menores ingresos, es resultado de un sistema que desde el nivel primario no va logrando desarrollar a los alumnos
los conocimientos, las competencias, los aprendizajes necesarios para que el egreso sea un resultante de un sistema educativo que funciona. Yo creo que es muy injusto. O sea que poner una zanahoria al final del camino no es una buena solución. A mí lo que me preocupa, que en toda esta discusión que ha habido sobre el estímulo económico y todo, se ha hablado muy poco de los aprendizajes. Vos lo dijiste el otro día en un Twitter, lo dijo el Sapo, nos habla muy poco de los aprendizajes. Es decir, el egreso tiene que ser resultado de certificar aprendizajes, que vos lograste aprendizajes en determinadas áreas del conocimiento fundamentales. Y si no, el egreso es simplemente una cuestión de pasan todos o de... O sea, entonces yo creo que hay que tratar de darse cuenta que el problema del egreso en Uruguay es el resultado de un sistema educativo que tiene notorias dificultades de conectar con los jóvenes. Pero yo te escucho hablar de conectar con los jóvenes. Sí. Y capaz que vos ponés que mejorás los aprendizajes o, digamos, los mecanismos para mejorar los aprendizajes en los estudiantes. Sin embargo, tiene un estímulo mucho más inmediato que es salir del ambiente educativo para, por ejemplo, ganarse la vida, o porque hay otros estímulos afuera, sabiendo que si termina el liceo, sus chances de cambiar su realidad van a ser casi que nulas. Sí, no necesariamente el egreso va a permitir. ¿Me explico? Entonces por lo menos tengo un estímulo económico al final del camino. Ahí no opera esa dimensión. Puede operar, pero también hay que pensar, porque a veces se dice, hay un sector importante de los quintiles menores ingresos que no logran el egreso, pero hay una proporción importante que lo logran de los quintiles menores ingresos. Capaz que habría que preguntarse por qué los jóvenes que proveniendo de los sectores más desfavorables logran egresar de la educación media, ¿cuáles son las claves para que eso ocurra? Habrá que pensar si no tiene que ver las familias, si no tiene que ver el apoyo que tiene el centro educativo, si no tiene que ver la relación que tiene el educador con el alumno, si no tiene que ver la propuesta educativa y la capacidad que conecta con sus necesidades y culturas y con sus intereses. Yo creo que el hecho de poner el estímulo económico per se me parece que es una política reduccionista, pensar que las personas reaccionan porque vos le pones un estímulo determinado. Una persona es un conjunto de elementos y yo creo que lo que nos está faltando acá es entender que no estamos conectando para motivar. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que una persona estudie y egrese? A ustedes les ha pasado en sus vidas, seguramente. Es motivarse, es enamorarse con lo que uno hace. Y eso es lo que el sistema educativo no logra. No logra porque quizás haya metodologías de enseñanza muy poco conectadas con los jóvenes, haya formas de transmitir los conocimientos que no son Ahora, más ayer adecuadas. el intendente de Paysandú, Sí, Nicolás Olivera, habló de la programa. experiencia que ellos pusieron en Paysandú, que se llama Más Talento, que tiene también estos incentivos económicos, y habló cómo han tenido buenos resultados, o sea, como esta microexperiencia, si se quiere. Pero él habló también que esos microresultados, por lo que dijo el intendente Olivera, me parece que también están conectadas a tratar de orientar cómo pueden utilizar ese estímulo económico para determinadas cosas. Emprendimientos, otras características. Yo creo que también Gonzalo Baroni habló de eso, porque él habló también de que parte del requisito para el egreso sería algún estudio en educación financiera. Él habló de ese tema, o sea que no hay que presuponer que la propuesta del Delgado es solamente estímulo económico, que va acompañado con otros elementos que sería bueno explicitarlos y debatirlos en el marco de una propuesta educativa más integral. Claro. Pero me parece que el problema es que no estamos poniendo la centralidad en cómo logramos reenganchar a los jóvenes con el sistema educativo. Y yo creo que ahí está el problema de la propuesta educativa. Es decir, hoy por hoy los jóvenes, eso uno lo observa en diferentes lugares, hoy están mucho más abiertos a la posibilidad de entender las cosas de manera de saber que el conocimiento de la ciencia tiene que ver con la lengua, o de las matemáticas con la literatura, es decir, los jóvenes hoy no ven el mundo tan... Son multitasking. Claro, no ven el mundo tan fraccionado como lo veíamos tradicionalmente. Es decir, el mundo tradicionalmente se veía muy fragmentado en áreas. Hoy lo ve mucho más integral. Pero Renato, vos cuando vas a hablar con ese estudiante que se sintió, como decís vos, excluido del sistema educativo, ¿no? Sí. No que desertó, sino que fue excluido. Hablas con esas personas, o sea, haces una seguidilla de una serie de entrevistas. ¿Cuál es el motivo por el cual se van? ¿Es porque entienden que terminar el liceo no les va a cambiar la vida? ¿Es porque también entienden que el sistema no los retiene? ¿Es porque no entienden lo que le están impartiendo? ¿Cuál es el motivo? Lo que no entienden es lo que uno observa en los estudios, básicamente, es que no ven el valor agregado de lo que estudian, les aburre y no ven la recompensa de eso. Pero
eso tiene que ver, quizás, Sapo, con un problema mucho más general que ustedes también lo trataron, que es la depreciación del sentido de la educación, que es un tema de las familias. Ustedes vieron cómo a partir del COVID, post-COVID, la asistencia escolar ha venido disminuyendo. Disminuyó a nivel inicial, en la educación primaria y en la educación secundaria. Entonces, estamos viviendo un problema que es, quizás en el fondo, esto es la baja centralidad que tiene la educación en la vida de la gente, y las comunidades y las familias. Entonces, hay que reconectar la educación con las familias. Y yo creo que no es solamente por el hecho de mostrarles que van a tener un estímulo económico, sino por hacerles entender el valor que la educación tiene per se. Es decir, el valor que tiene la educación para la vida de las personas, que no es solamente un tema de ganar más o ganar menos, es también una manera de desarrollarse uno, del punto de vista de su espiritualidad, del punto de vista de sus valores, del punto de vista de su entidad. A mí me preocupa mucho transformar la educación en una cuestión solamente economicista. La educación tiene que ver con la formación integral de la persona, tiene que ver con lo que ha sido históricamente el Uruguay, que ha sido la educación. ¿Se acuerdan que históricamente hablamos de la educación como canal de integración social, cultural, en valores? Es decir, hay una necesidad de reforzar valores. No prescribir valores, sino reforzar determinados valores que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la pluralidad. Fíjense que hay un tema que no es menor y que creo que en Uruguay estamos mejor que en la región, que es el tema de que se está empezando a diagnosticar que es la desafección democrática o la fatiga democrática en los jóvenes. Eso está pasando en América Latina en muchos lados, donde los jóvenes se sienten muy desprendidos del civismo republicano o de los valores que hacen una sociedad democrática e inclusiva. Entonces, la educación tiene que recobrar ese sentido de justicia social, de igualdad, de diversidad. No es que el estímulo per se hay que desecharlo, sino hay que entenderlo que tiene que ser parte de una batería mucho más profunda de reenganche de la educación con la comunidad y las familias, que hoy estamos viviendo un proceso de deterioro de la importancia de la educación. No a nivel solamente nacional, a nivel internacional. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje que se destina a nivel internacional de cooperación a la educación? El 2%. Cuando se reúnen las cumbres latinoamericanas de los presidentes, hablan de seguridad. La seguridad colonizó el debate educativo. O sea, no hablamos de educación. Cada vez se habla menos de educación. Por eso creo que hay que celebrar que esta propuesta por lo menos trajo a la discusión la educación. La pregunta es, porque nos vamos acercando al final de la entrevista, ¿no? Todo lo que venimos hablando, de ese modelo más integral, más próximo, más personalizado. De 3 a 18 años. Sí. Sin interrupciones. De 3 a 18 años. De 3 a 18 años. Cada vez que voy a comprar asado, ¿no? Sí. Dame 2 kilos de asado. Perfecto. ¿Tenés del bueno? Sí, dame del centro. Dale. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Porque muchas veces uno puede decir, mirá qué tal país lo hizo, sí, pero ¿cuál es el ingreso per cápita? Voy a traer dos referencias. Primero, una referencia que hizo, hablábamos de Edo 21, para propuestas de similar tenor, no iguales porque era otro tiempo histórico y por supuesto eso habría que adaptarlo y actualizarlo. Edo 21, hablamos en Edo 21 en aquel momento de 1 a 1,5 del Producto Bruto destinado a la ANEP, porque en aquel momento básicamente la inversión estaba centralizada en la ANEP. Para mí hay que pensar en ese mínimo, pero hay que pensarlo en 3 líneas fundamentales. Ese mínimo de 1 a 1,5 del Producto Bruto. Para inversión social, para apoyar lo que vos decías hoy, la protección social y el desarrollo. O sea, eso va a través del MIDES. No necesariamente va a través de a través de los ahora voy a ese punto si hay un par de minutos. Inversión social, inversión pedagógica, que dijimos en estrategia de enseñanza y aprendizaje, e inversión docente, que es fundamental. La inversión es más tiempo, no solamente más tiempo para los alumnos, pero más tiempo docente, más tiempo para trabajar, para comunicarse, para dialogar, remuneradamente. Esas 3 inversiones requieren un nuevo formato de política pública. ¿Esto qué implica? Esto implica que tienen que irse a mecanismos nuevos de coordinación entre el INAU, entre el MIDES, entre la ANEP. Hoy, te lo dicen muchos, me lo ha comentado muchas veces Juan Pedro Mir, que es una persona que está en el terreno, con la escuela, me dice, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Que vienen varias instituciones y se proponen servicios, programas, no hay coordinación. No. Un nuevo esquema de políticas públicas. Por eso yo creo que no es solo invertir más, sino invertir en un nuevo formato de política pública social. Que creo que invertir más con un mejor diseño. Un mejor diseño y que el presupuesto
del próximo gobierno tiene que ser un elemento, una herramienta para que el sistema político converja a nueva política. Por ejemplo, avanzar en esquemas como el que plantea la diputada Cristina Luttenberg para infancia. Pensar en esquemas de integralidad en prestaciones educativas. Por ejemplo, lo que plantea Cristina Luttenberg para infancia se complementa con esta idea que estamos hablando de una educación comunitaria de 18 años. Pensar en nuevas formas de coordinar las políticas sociales públicas bajo un formato, además, otra cosa, de superar las viejas separaciones entre lo público y lo privado. Una política, un Estado garante de oportunidades, que es el que creo que preconizamos en esto, no significa un Estado céntrico. Significa un Estado que apela a diversidad de prestatarios, públicos, privados, formales, no formales. ¿Para qué? Para llegar mejor al alumno. Está bien, Renato, tenemos medio minuto. Perdón. ¿Quién hace todo esto? Digo, porque ya pasó, digamos, este gobierno de coalición con un diagnóstico hecho y derecho, con algunas de las pautas que se marcaron en el libro abierto de 2021. Pero bueno, tenemos esta situación. Ya pasó el Frente Amplio con sus 15 años, con sus divergencias internas. Vos hablas del sistema político, pero acá gobiernan partidos o coaliciones en todo caso. ¿Vos aspirás a que sea el sistema político en su conjunto, que genere una gran política pública? Yo aspiro lo que absolutamente... no sé qué palabra usar, ¿no? Pero bueno, imagínate la palabra. Utópico, por decirlo uno suave, explica, bueno, uno a veces siente que le dicen, esto es ingenuo, utópico. No. Es la vida del país. Es la vida del lugar que queremos. Un Uruguay con un tercio de los alumnos que llegan a los 15 años y no logran tener los mínimos conocimientos ni en lengua, ni en matemáticas, ni en ciencias, es un país condenado a la exclusión y es un país que condena a las nuevas generaciones. Yo recobro acá una idea que ha planteado y ustedes lo han traído a Pablo Cayota, que dice un pacto social y político, porque no solamente es un pacto político, también implica a los sectores sociales, la sociedad, por la justicia educativa. Yo creo que el sistema político tiene que ponerse de acuerdo. Es decir, yo creo que el legado que nos dejó de 21, por lo menos para algunos de nosotros, es seguir militando día y noche porque el Uruguay acuerde en educación para 10 años, Sapo. No podemos no acordar. Es imperdonable que el sistema político, sea quien sea el presidente y sea quien sea el parlamento, no acuerden. Y quienes ponen, escollos para acordar, son extremadamente egoístas con las generaciones más jóvenes. No con ellos, porque acá el problema no son los adultos, acá el problema son los jóvenes. ¿Qué mundo le vamos a dejar a ellos? Porque además un tema que no hemos discutido acá es qué mundo estamos viviendo hoy. Un mundo jalonado por los problemas de insostenibilidad en nuestra relación con la naturaleza, un mundo jalonado por los temas de la inteligencia artificial, por la cuarta revolución industrial. Todos esos temas tienen que estar en la agenda educativa. Entonces, el Uruguay, vamos a seguir peleando no porque hizo uno esto, puse más escuelas, puse menos escuelas, más... No, señores. Pongamos la mirada en lo que hay que formar, que son las nuevas generaciones para futuros mejores y sostenibles, como dice la UNESCO, que dice que si no cambiamos la educación, el mundo va a ser insostenible. Por eso la educación hoy no es un cambio de programas, la educación es construir las bases de un nuevo modo civilizatorio. Y ahí es donde yo creo que yo tengo confianza, Sapo y Juanchi, que el sistema político va a acordar. Renato Perti, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por agendar la educación. Un placer. Fácil desviarse. Fácil desviarse. Una historia de las mujeres presas en Uruguay. Del siglo XIX al XXI. Con Sebastián Pancel. El Seba Pancel, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo están? Bien, por suerte. A ver, vamos a recapitular, ¿te parece, Seba? Porque la gente que capaz que se perdió la semana pasada del inicio de este ciclo se está desayunando de que volviste a Fácil Desviarse, volviste a hurgar en los anales de la historia nacional decimonónica y con la idea de recorrer desde el siglo XIX hasta nuestros días cómo ha sido la vida en los centros penitenciarios para las mujeres, ¿no? Así es, sí, la pasada, muy breve repaso. Nos fuimos al año 1888,
en tiempos del militarismo, cuando se inauguró la cárcel de Miguelete, que era una cárcel modelo en ese momento, pero había una docena de mujeres presas que fue a parar a un sótano de esa cárcel y estuvieron 11 años por allí hasta que en el año 1899 se inaugura la primera cárcel para mujeres que hubo en Uruguay, que es la cárcel de Cabildo. Y bueno, lo curioso que comenzábamos era que esa cárcel estaba bajo la tutela de una congregación de monjas, la congregación del Buen Pastor. Bueno, el viernes pasado la cárcel de Cabildo fue noticia porque gracias a la organización de expresas políticas que estuvieron allí desde antes y durante la dictadura, fue inaugurado un sitio de memoria allí en la cárcel de Cabildo. Y bueno, ahora se puede visitar para saber qué fue lo que pasó allí, pero vamos a repasarlo ahora. ¿Cómo comienza esta historia? O sea, para reconstruir aquellos años, la pasada nos fuimos hasta la década del 50, ¿se acuerdan? Contábamos que esas mujeres presas sociales, presas comunes que estaban allí en Cabildo, recibían una maestra, profesora de música, lavaban ropa como parte de su trabajo. Y bueno, dijimos que cerrábamos ahí, inaugurábamos este ciclo en la década del 60 con la gran novedad, como decía Juanchi, que cambiaba el enfoque de las presas porque llegaban por primera vez presas políticas que tenían como un perfil absolutamente diferente. Yo para tratar de contarles a ustedes qué fue lo que pasó en aquellos años, hice 4 entrevistas, hablé con Alice Feig, Olga Salgado, Judith Colombo y Estela Sarabia. Ellas fueron las que me contaron un poco qué pasaba, porque hasta entonces había, ladronas, asesinas, estafadoras, parteras que habían realizado abortos, pero en el año 1968 se produce un quiebre en la historia de la cárcel de Cabildo, porque es el año en el que comienzan a llegar estas presas políticas y las monjas tenían que decidir qué hacían con ella. En octubre y en diciembre de aquel año, del 68, llegaron las primeras 2 presas políticas, que eran tupamaras, que habían sido imputadas por asociación para delinquir. Eran solo 2. En principio el desafío para estrenarse en la custodia de presas políticas no era tan grande. Y bueno, al principio compartían la habitación con las presas comunes. Las habían colocado junto a las que consideraban menos conflictivas, en tiempos en que la cárcel no tenía una apariencia de tal, no parecía una cárcel, porque era una estética absolutamente de convento, que era lo que era un convento. Y ellas me contaban que era algo así similar a vivir en una pensión. En vez de celdas, lo que había era dormitorio, las mujeres se cocinaban, les daban algo de carne, muy rara vez verduras, pero los familiares visitaban, llevaban comida, entonces ellas se cocinaban, pasaban el día ahí en sus dormitorios, había un televisor y las monjas le ponían a todas las presas, y ahora las presas políticas, una telenovela que se llamaba La Galleguita. Ellas trataban con audacia de cambiar la tele y poner algún noticiero para saber qué estaba pasando allí. Pero bueno, en el 68 las primeras 2 tupamaras. Al año siguiente, el 69... la encrispación política era cada vez mayor y empezaron a caer más presas políticas y ese año llegaron 20 a Cabildo. Algunas por asociación para delinquir, pero ya aparecían otros delitos. Tenencia de armas o atentado a la Constitución. Y bueno, ¿quiénes integraban esa lista? Bueno, había tupamaras, naturalmente, pero también había integrantes del OPR 33, del FRT, que era una escisión del MLN, donde estaba, por ejemplo, María Topolansky, la hermana de Lucía, que por sus discrepancias con el MLN se había ido. Después estaba en una institución llamada una organización llamada Faro, el GAU, la Unión de Juventudes Comunistas y del Partido Comunista. Esas eran las organizaciones que pertenecían a estas mujeres. Exactamente, exactamente. Bueno, un dato curioso. Ahí se fundó el Frente Amplio. Claro. Después de esos grupos terminaron habiendo brazos políticos que terminan. Sí, bueno. Es un chiste. Ya sé que es un chiste. Porque aparte es el peor chiste de todo, porque es un partido presidiario, ¿no? No. Pero hablando de la diversidad, había una diversidad grande, o sea, no, porque
Yo pensaba que iban a ser tupamaras, básicamente, pero haciendo las entrevistas me encontré con que no, que la lista era mucho más amplia. Un dato curioso en el año, que cosas curiosas que ocurrieron en la cárcel de Cabildo, que vamos a ver varias. En el año 1971 se reencontraron en Cabildo las hermanas Topolansky. Y lo curioso es que ya cuando se reencontraron pertenecían a agrupaciones políticas, a agrupaciones armadas diferentes. Porque María ya no estaba en el MLN, aunque después volvió, bueno, la historia es larga. Bueno, vayamos al perfil de estas presas políticas. Eran muy, muy jovencitas. El promedio de edad era de 22 años. Y tenían, como adelantaba Juanchi la vez pasada, un alto nivel educativo. Habían varias estudiantes universitarias, había maestras como Elena Quinteros, desaparecida desde 1976. Elena Quinteros ingresó a Cabildo el 28 de octubre de 1969 como integrante de la Federación Anarquista del Uruguay. Bueno, más adelante fue trasladada al centro clandestino de tortura a 300 Carlos. Pero bueno, a medida que pasaban los años... ¿Ya nunca logra salir? O sea, ¿termina una dependencia a otra? Creo que va a Punta Rieles después. Estoy casi seguro que después Elena Quinteros pasa por Punta Rieles. Bueno, pasaban los años y cada vez pasaban más presas políticas. Al principio eran 2, cuando quisieron acordar las monjas eran 20 y después llegaron a 40. La cifra fue creciendo y entre 1968 y 1977 pasaron por Cabildo 200 presas políticas. Bueno, tuvieron las hermanas Topolansky, también estuvo Graciela Jorge, que bueno, fue pareja de Eleuterio Fernández Huidobro. Bueno, había dormitorios, un patio, una cocina, y a diferencia de otros sitios de memoria, como yo nombraba recién hoy 300 Carlos, esta era una cárcel oficial del Estado. Es decir, tiene que quedar bien claro que esto no era un centro de tortura. No lo fue nunca. Es un sitio de memoria porque fue un centro de reclusión de presas políticas, y ahora más hacia el final le voy a contar cómo se organizaron para lograr esto, pero no era que allí torturaban a las mujeres, era una cárcel con muchas particularidades frente a otras cárceles, pero era algo que venía ya desde hacía muchas décadas, y estas mujeres, bueno, eran recluidas en una cárcel oficial del Estado. Pero hubo varios hechos que marcaron la historia de Cabildo. El 8 de marzo de 1970 ocurrió la primera fuga de presas políticas en la cárcel de Cabildo. Se llamó la Operación Paloma, fueron 13 las mujeres que se escaparon. Y bueno, miren cómo fue. Al lado de la cárcel había una iglesia, que está hasta el día de hoy, ¿no? La iglesia que pertenecía a esta congregación. Entonces, cada domingo había misa, por supuesto, y las presas, como las monjas las escuchaban que cantaban y tocaban la guitarra en la cárcel, ahí ya vemos otro dato de cómo eran tratadas, ¿no? Lejos de la tortura, ellas tocaban la guitarra, pasaban el rato, o sea, podían estar como en cierta distensión por momentos. Bueno, las presas fueron invitadas a cantar en la iglesia. Al principio les dijeron que no a las monjas, porque la mayoría de ellas eran ateas, no querían saber nada con la idea de ir a cantar a una iglesia, pero después se dieron cuenta que esa era una oportunidad para fugarse. Entonces, un 8 de marzo, por casualidad, el mismo día del Día Internacional de la Mujer, las presas estuvieron cantando en la iglesia hasta que en un momento sencillamente se escaparon por la puerta ante la vista de todos los vecinos, que quedaron absolutamente, sorprendidos, y fue como la fuga más obvia, o sea, se escaparon por una puerta. Se fueron corriendo a la vista de todos. Se fueron corriendo, y afuera, por supuesto que estaba coordinado, había militantes con sus autos para lograr una rápida salida, y una de las fugadas fue María Topolansky. Imaginen los diarios al otro día, un escándalo, ¿no? La portada de El Diario mostraba la fachada de la iglesia con este título: Increíble fuga de 13 conspiradoras. Escapan con ayuda exterior desde la cárcel de mujeres. Si nos vamos a las páginas interiores del diario, anduve revisando, cerca de 20 hombres apoyaron la audaz fuga de las conspiradoras. Aparecían las fotos de varias de ellas como una forma de alertar a la población, porque por supuesto que en la medida de que se fugaban de la cárcel pasaban a ser clandestinas. Nunca se había fugado nadie, decían los diarios. Bueno, es verdad, nunca había ocurrido una fuga en Cabildo y la cárcel llevaba 7 décadas.
aquellas 13 mujeres inauguraron una temporada de fuga porque no sería la única. Bueno, la cárcel de Cabildo comenzó a sufrir cambios después de la primera fuga. Charlábamos, ¿no? Este nuevo perfil de presas comenzaba a generar problemas. Empezaban a los temores de que ocurra otra fuga. Entonces, la primera medida que tomaron las monjas fue aislar a las presas políticas de las sociales, porque, bueno, las consideraban una mala influencia. ¿No había apoyo policial? Bueno, en este momento llega el apoyo policial. O sea, a raíz de la primera fuga, hasta ahora las monjas seguían, como charlaba la pasada, a cargo de las presas, y la custodia pasó a la órbita de institutos penales y comenzó a haber una guardia policial con recorridas de policías, de mujeres policías. Y además, otro de los cambios que se dio a partir de la primera fuga es que diseñaron un lugar exclusivamente para presas políticas, que en la jerga le llamaban el sector centro. Y ahí de nuevo, ¿no? Todavía estamos lejos de la estética carcelaria, habían 2 dormitorios donde había una vida compartida. Pero al año siguiente hubo una fuga muchísimo más impresionante, que eso sí iba a cambiar todo. Pero mejor que se los cuente directamente una de sus protagonistas. Bueno, mi nombre es Estela Sarabia. Yo estuve presa en la cárcel de Cabildo desde el mes de abril de 1971 hasta el 30 de julio de 1971, que es cuando 38 compañeras nos fugamos de la cárcel de Cabildo. Esa fuga, la fuga que se hace desde afuera hacia adentro, digamos, nosotros nos vamos por el sistema cloacal, desde la cárcel hasta un local donde salimos a la superficie. Llegamos al sistema cloacal porque se abre un túnel desde la cloaca que está en la calle Acevedo Díaz hasta un dormitorio donde nosotros estábamos. Para eso, las compañeras que conocen más el tema de cómo se va moviendo el tema de la fuga y cómo se va organizando, nos van dando, primero nos informan, ¿no? O sea, todos sabemos que se va a producir y nosotros podemos elegir si participamos o no, ¿verdad? No es una cosa, lo que quiero decir es que no es nada obligatorio, ni no, es una cosa donde hay una participación. Entonces, una vez que vos decidís que vas a participar, vamos teniendo como determinadas pautas ahí adentro. Por ejemplo, teníamos que tirar muchas veces de la cisterna, porque era necesario que el agua corriera. No me preguntes mucho por qué, porque no se lo puedo explicar, pero tenía que ver con la tierra que se iba sacando del túnel que se estaba haciendo desde la cloaca hacia el interior de la cárcel, digamos, ¿no? Eso por un lado. Después, en algunos momentos teníamos que hacer como actividades más bulliciosas, ¿viste? Hicimos, por ejemplo, un campeonato de voleibol en los patios, salíamos a cantar, a tocar la guitarra, en determinados momentos como que era una forma de cubrir algunos sonidos que podían no ser los sonidos habituales dentro del penal. Una descripción cinematográfica, o sea, cuántas películas vimos, ¿no? De fugas. De fugas, ¿no? Y las estrategias para disimular los ruidos o el movimiento de tierra o el boquete que se está armando eventualmente con un póster. Es bien de película, ¿no? El sueño de Shawshank Redemption, Sueño de Libertad, por ejemplo, ¿no? Me vino a la cabeza ese día. Bueno, de nuevo María Topolansky participó en las 2 fugas. En ese momento había 42 presas políticas, las que se fugaron son 38. Las otras 4 se quisieron quedar, alguna porque ya estaba a punto de llegar a la libertad. Había una de las mujeres que estaba embarazada, se llamó la Operación Estrella. Bueno, Estela contaba, habían jugado al vóley y los cantos, pero también hicieron otras actividades, como por ejemplo simular un festejo de cumpleaños. Le dijeron a las monjas, queremos festejar todos los cumpleaños de Julio juntos. Y entonces una de las presas comenzó a tocar el bombo para tapar los ruidos del túnel.
fueron como... Hay como más datos eso que nos llevan a las películas, como decían ustedes. Habían hecho, bueno, esta es bien de película, hicieron grandes muñecos con telas y almohadones y antes de abandonar la cárcel los acomodaron en las camas para confundir a las policías que hacían las recorridas. Esa es como, ¿no? Un cliché, ¿no? Bueno, los tupamaros habían alquilado una casa a 10 cuadras de la cárcel sobre Acevedo Díaz. Habían como montado la fachada de una familia normal, pero desde allá se produjo todo y construyeron los túneles para llegar a las cloacas. Bueno, en medio de la oscuridad de esas cloacas, las 38 presas caminaban, iban de pie. No sé por qué yo me imaginaba que... No sé, cuando me lo contaban yo me imaginaba mujeres agachadas, pero no, iban... Por la altura de la cloaca. Por la altura de la cloaca, salvo me decían que alguna que fuera muy alta podía ir un poco agachada, pero iban paradas. Cada una tenía una linterna que le habían dado los tupamaros que habían organizado todo desde afuera para encandilar a las ratas. Igual Estela no recuerda haber visto ratas aquella noche, aquella madrugada, y caminaron por las cloacas las 10 cuadras hasta la casa. Después las llevaron a las 38 mujeres que pasaban a la clandestinidad, por supuesto, las llevaron a una peluquería, las de pelo largo pasaron a ser de pelo corto, las rubias pasaron a ser morochas. Esto lo reconstruye un podcast que se llama Fugas, que tiene narración de Sebastián Ortega, y Anfibio Podcast lo produce. Pero además de cambiar el aspecto para evitar las requisas, podemos ver, bueno, cómo impactó en la sociedad de la época. Imaginen en qué momento, ¿no? 1971 fue un shock. Y si vamos a la prensa del otro día, también hay como artículos para entretenerse. Esta madrugada escaparon de la cárcel de mujeres 38 tupamaras. Bueno, una precisión, en realidad no eran todas tupamaras, como estuvimos viendo antes. Las reclusas huyeron por un túnel hacia la red cloacal. Pacheco, ¿qué dijo Pacheco? Dijo Pacheco, los enemigos cuentan con apoyo en el exterior. Pido al pueblo su alerta más profunda. Eso aparece en la tapa de los diarios como repercusiones. Pues le voy a leer textual una nota. 38 tupamaras, tras ganar la red cloacal por medio de un túnel, se evadieron de la cárcel de mujeres de la calle Cabildo. El operativo, estudiado hasta en los más mínimos detalles, fue montado desde el exterior de la prisión con medios técnicos que desbordaron las previsiones de las autoridades, quienes disponen de un edificio inadecuado atendiendo a la peligrosidad de las guerrilleras que allí albergan. Sigue la nota. Deslizándose entre los colectores semicubiertos de aguas servidas, las sediciosas recorrieron varias cuadras de caños hasta salir a la vía pública por una de las tapas de la red cloacal, que hasta el cierre de nuestra edición no había podido ubicarse. Tras de sí dejaron los rastros de una fabulosa huida, bolsas repletas de tierra, palas, uñas de metal, linternas, colchonetas y 2 teléfonos magnéticos que fueron el medio de comunicación entre las reclusas y quienes desde afuera las liberaron tras una paciente obra de ingeniería. ¿Qué te parece la cobertura mediática? Una crónica policial arquetípica, ¿no? Sí. Hay un montón. Yo me traje acá varias anotadas, no las voy a leer todas. Una de las cosas... teléfonos magnéticos. Me llamó la atención que existía algún tipo de telefonía inalámbrica a disposición de personas que están en la clandestinidad. Sí. Estaban con la última tecnología. Claro. Digo, imagínate que durante décadas la crónica policial siempre fue uno de los aspectos más atrayentes en la prensa escrita, ¿no? Y en plena guerrilla. Imagínate la avidez de la gente por leer todo ese tipo de crónicas, ¿no? Claro, esto era la tapa del diario. Al otro día de esta fuga no se hablaba de otra cosa en Montevideo. Hay fotos donde hay una foto que está buenísima, que se ve un policía como de medio cuerpo que está como inspeccionando el lugar de donde se produjo el escape. Y está buenísima la foto. Dice, exhibieron el túnel y las herramientas. Mide 17 metros y tiene 60 centímetros de diámetro.
Claro, la prensa muy ávida por conseguir, digo, es histórico, de la cobertura, hay periodistas muy célebres si vamos a la historia de la prensa en Uruguay, y acá había una viña. Acá dice, eran las 5 de la madrugada cuando una de las custodias de las sediciosas llegó hasta el pabellón que da al costado de la calle Miguelete. Casi mecánicamente fue recorriendo con el haz de luz de su linterna los lechos. Parecía que los cuerpos estaban bajo las frazadas, pero algo le llamó la atención. En algunas camas no se observaban las cabezas al descubierto. No, habían hecho los muñecos. Sí, sí. Y interesa también saber, después de cuánto tiempo de la fuga se dieron cuenta las monjas. Fue durante la misma madrugada, pero... O sea, les dio tiempo de... Lo ve sí, no, ellas se escaparon tranquilas. Sí. O sea, no tuvieron ningún contra... No hubo persecución, no hubo nada. No hubo nada. Se fueron. Sí. Y después, bueno, gracias a los muñecos que esa también es bien cliché, pero lo hicieron y lo hicieron bien. Recién, un par de horas después, una policía, que ahí sí ya había policías custodiando la cárcel, pero evidentemente las medidas no eran todavía efectivas, por eso la segunda fuga, de nuevo Diego, trajo cambios a la cárcel. Y en este caso ya cambios más determinantes. A ver, estamos hablando de una época en la que la guerrilla buscaba ridiculizar al gobierno, y con este tipo de fugas lo lograba. O sea, por eso también la cobertura de la prensa que incomodaba al gobierno, que decía, vos, se te fugaron 38 mujeres una noche así de una. Claro. Entonces ahí sí, bueno, se complicó un poco la cosa. A las presas políticas que estaban en Cabildo todavía, las que no se habían fugado, primero las llevaron al 4º piso de jefatura porque comenzaban en Cabildo obra de remodelación. Es decir, hasta acá llegamos, ¿no? Adiós a la estética de convento, ahora sí Cabildo adquiría estética de cárcel. Adiós a los dormitorios compartidos y aparecieron las celdas. Había 11 celdas. Y las habían diseñado de tal manera de que las presas no se veían. Obviamente lo que querían romper era la comunicación entre ellas, porque ya veían que eran muy audaces a la hora de planificar fugas. Se le fueron 2 veces, en una cárcel donde nunca se había fugado nadie. Entonces el lugar comenzó a ser mucho más hostil. O sea, la puerta de una celda daba para un lado, la otra puerta daba para el otro, no se veían. Salían al patio. Por ejemplo, las celdas pares en un horario y las celdas impares en otro horario. Trataban, bueno, de reducir al mínimo la coordinación. Claro. Querían que todo ese rato libre que compartían, que jugaban al vóley o que tocaba la guitarra, bueno, no había salido muy bien, evidentemente. Esta fuga, las 2 fugas fueron abordadas por la literatura y libros que lo reconstruyen. Si bien, yo no sé ustedes, yo no tenía mucha información sobre estas fugas. No. O sea, hay un libro que se llama 38 estrellas, de la escritora argentina Josefina Licitra. Tiene como subtítulo La mayor fuga a una cárcel de mujeres de la historia. Está muy bueno el libro. Y también tiene como fuente a un libro que se llama Historia de 13 palomas y 38 estrellas, que lo escribió una de las protagonistas de esta historia, que es Graciela Jorge, la nombramos hace un ratito. A todo esto recién estamos en el año 1971 y ya había pasado todo eso. Se acercaba la dictadura y vamos a conocer una historia que hace que la cárcel de Cabildo sea inolvidable para la familia Michelini. Elisa Michelini estuvo presa con nosotros en la cárcel del Cabildo a partir del año 72. Luego, llegado un momento, la trasladaron a Punta de Rieles en un sistema de prisión más riguroso que la que teníamos nosotros. Por todo el tema de su padre que estaba haciendo denuncias en todos lados de lo que ocurría acá en Uruguay. Lo que quiero recordar es que, primero aclarar que Michelini venía todos los días a visitarla, porque él tenía, hasta el golpe de Estado por ser legislador.
Y lo que yo tengo un recuerdo, no sé por qué, pero que jamás se me borró, es el siguiente. Elisa cumple años el 26 de junio. Por lo tanto, el 26 de julio de 1973, día previo al golpe, fue toda la familia Michelini a visitarla, porque en ese momento la única que estaba presa era ella, o sea, los 9 hermanos más su padre y su madre. Bueno, ese día fue la última vez que toda la familia Michelini estuvo junta, porque al otro día o en la madrugada fue lo del golpe de Estado. Bueno. Mirá, increíble, familia grande para juntar. Familia grande para juntar y bueno, y un cumpleaños ocurrido en Cabildo es ese último encuentro de todos. Sí, sí, después vino la desbandada por el golpe. Después vino el golpe y bueno, pasó todo lo que pasó, pero pasaron cosas fuertes en Cabildo, ¿no? Sí, 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 sí. Evidentemente es una cárcel que acá las monjas igual siguen al frente, pero con apoyo policial. Las monjas siguen al frente. Siguen al frente. Sí, las monjas siempre. ¿Qué congregación eran las monjas? La Congregación del Buen Pastor. Que estaban en Córdoba, tenían también toda una historia, ¿no? En Córdoba, en Mendoza, habían estado en Chile también. Y bueno, llegaron al Uruguay para encargarse de las presas desde 1899. Bueno, el viernes ¿Sería más de la teología de la liberación o más de... ¿Vos decís que hubo una de la derecha cristiana? ¿Hubo una complicidad ahí o no? Bueno, se va. Andás a ver. No creo, no sé, la verdad, no lo sé. Pero nada, ahora estaría bueno repasar... Nosotros también somos zurditas. Vengan a cantar y se pueden ir por esa puerta. Claro. ¿O no? Le dejaron la puerta abierta, eso seguro. Sí. Bueno, ¿cómo llegó a ser sitio de memoria este lugar? Bueno, después de la dictadura, como que las mujeres se dispersaron, dejaron de verse, las mujeres que habían compartido esas 1000 horas en la cárcel, hasta que una tarde, hace unos 10 años, se reunieron en el bar Facal, en 18 de julio, fue para ellas como muy emocionante, se fueron convocando. Y algunas ni siquiera se reconocían, porque claro, eran muy jovencitas en esa época, había pasado, bueno, la vida, el exilio en varios casos, la cárcel, los hijos. Y entonces nació la idea de tratar de visitar el lugar donde habían estado presas. Se encontraron con que la puerta había sido tapiada, o sea, tuvieron que entrar por otro lugar. Y les costó mucho llegar al lugar exacto donde habían estado recluidas, porque, está claro, el edificio había sufrido varias modificaciones con los años. Pero de a poco, entre todas, fueron explorando ese laberinto hasta dar con los espacios en los que compartieron durante tantos años. Para ella fue una emoción tremenda. Hay una foto que se puede ver quienes visiten el centro de memoria, en el que se ve un grupo de mujeres numeroso, pero acompañadas por 2 hombres. Entonces, bueno, ¿qué hacen esos 2 hombres grandes en una foto de personas que vuelven a la cárcel mujeres? Bueno, esos hombres están ahí porque sus madres cayeron presas embarazadas y pasaron los primeros meses de su vida en la cárcel de Cabildo. No nacieron en Cabildo, antes del parto a las madres las trasladaron en un caso al hospital policial y en el otro caso a Punta Carretas. Y algo fue muy fuerte para ellas es que uno de los niños que tendría 4 o 5 años cuando estaba ahí en Cabildo fue uno de los que reconoció la cocina. Entonces, como nada, que alguien que había sido tan chiquito... había quedado tan grabado en su memoria ese lugar que fue uno de los que ayudó a reconocer el sitio. Bueno, entonces después de volver al lugar, de vivir esa emoción, las mujeres se acercan al Instituto Nacional de Derechos Humanos e interactúan con una figura, que ha sido muy conocida públicamente en defensa de derechos humanos, que es la doctora Mariana Mota. Mariana Mota las asesoró y les dijo que lo que tenían que hacer era una sociedad civil y firmar un comodato con la Congregación del Buen Pastor para hacerse del lugar y poder, comenzar a recibir visitantes y contar esa historia. El problema es que era todo muy a contrarreloj, porque había una obra en marcha, que amenazaba con literalmente llevarse puesto el lugar donde había estado la vieja cárcel. Pero siguiendo las recomendaciones de Mota, las mujeres hicieron una sociedad civil,
Pidieron un comodato a 20 años, pero lograron uno por 10 años. Las monjas siempre tuvieron tuvieron siempre muy buena disposición a llegar a esta solución. Nunca se negaron. Lo único que sí dijeron fue, bueno, nosotros no sabemos nada de papeles, de derecho, interactúen con nuestro abogado. Y las mujeres, las expresas políticas también tuvieron una abogada y entre abogados se pusieron de acuerdo. Y entonces ahora se puede visitar ese lugar donde hubo casi 200 presas políticas. Vamos a llegar, entonces, hubo presas políticas en Cabildo hasta el año 1977. Vamos a quedarnos en este año, que es en el que nos va a ayudar a retomar esta historia para llegar a este hoy. Pero bueno, quería contarles qué había pasado durante estos años que la cárcel de Cabildo, bueno, estuvo movida. Bien, tenemos una próxima edición. Tenemos una próxima y última edición. Excelente, Seba, gracias. Gracias, Seba. Nosotros nos vamos. Nos fuimos. 19:05, ya viene 13-0. Chau, chau. Fácil desviarse.